momentito, chavales, voy por un Coca-Cola y quita ya. A ver, te espero un segundo. Ay. Bueno, vamos a darle. A ver. A ver, mi pantalla. Ya estamos aquí con los pelos de loco. Sí, sí, sí. Oh, yeah. Y con doble sonido. Como Jagger. ¿Vale? Pues nada, señores, ya sabéis para qué estamos aquí. Vamos a darle a Kingdom Come Deliverance de nuevo con Henry. Me tengo que pelar. ¿Qué pelos de loco llevo? Me voy a poner una gorrita, ¿eh? Me voy a poner una gorrita porque tengo unos pelos de loquísimo. Y para darle para allá. Qué pelos, Dios mío. Demasiado pelo, demasiado pelo. A ver, vayamos al turrón. Saca placa. Saca placa por aquí. Y abrimos el Kingdom. No se ve mal, ¿no, señores? Ah, de hecho con la luz se ve mejor. Aunque la cámara sigue haciendo el de esto del enfoque. Sigue haciendo como un de esto de enfoque. De todas maneras esto ahora y así. En cuanto empiece el juego y achicamos la cámara. Deep Sur... ¡Ah, mierda, el sonido! Igual tengo que volver a salirme del juego porque esto del sonido es una mierda. Oh. Odio cuando se queda pillado, le cuesta empezar a iniciar, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, ¿qué cojones? Acabamos de empezar el día de trabajo y ya me estás quejando. Este está loco, si estás nuevo además. ¡Estás nuevo! Me toma por culo. No aguanto más. Yo es que las lentitudes no las aguanto, de verdad. No las aguanto. Kingdom Come Deliverance, que no responde, finalizar tarea. A tomar por el culo. Vamos a esperar un poco para que no se raye el PC por reiniciar un juego que acabamos de cerrar. Y lo reiniciamos. Ay. La verdad es que estoy muy contento por cómo está yendo la partida. Recordando que es el puto modo extremo. Yo creo que está bastante bien, ¿no? No, a poner ya espérate, voy a poner ya los transiciones de la cámara. Transiciones de la cámara. Placa, placa. Listo. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded,
and his subjects lived in peace and prosperity. When Quita ya la entrada. Lo he visto demasiadas veces, chavales. Lo que hay. Lo he visto demasiadas veces. Continuar. Capítulo 5, en vez de capítulo, capítulo. Mucha carga, ¿no? Ay. Necesito hablar con alguien que compre cosas. No puede saltar si está sobrecargado. Necesito a alguien que compre cosas. Este es un sastre que me viene bien. Pero a lo mejor me viene un comerciante. Como este. Un mercader. Good day to you. Vamos a Let's have a regatear. word about the price. Sacamos un poquito más. All right, so. What do you say to this? It's not worth it to me. Me ha dado 10 monedas de más. Yo creo que se va a enfadar si le digo de 150, ¿no? 5 monedas más. 145. Well, that's 10 a monedas decent más. price. Vale. Tenemos ya un poco más de oro. 237 monedas. Mucho mejor. Y si recordamos, ahora estamos centrados en la investigación de Diondo. Ah, le podría haber preguntado a este hombre. Los comerciantes tienen trato con todo el mundo. Vamos a ver qué opina de Diondo. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? You mean Hinek? He's the Tenor's son, isn't he? Any idea where I could find him? I don't know. Try at his folks' house, but he doesn't spend much time there. Demasiada luz tampoco es buena. Un poco de luz solar sí, pero demasiada tampoco. ¿Lo conocéis? ¿Podéis So you contarme know algo de this él? Hinek? Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why's that? No one with a nose likes spending too much time around Tanners, and that Riki keeps Para nadie bad tenga nariz company. clara. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weak of stomach. True enough, but not every courier gets cursed with a name like that. Hinek's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere.
I heard he got a taste of the pillory in Rattay for thieving, and in Neuhof he got boozed up in the alehouse with his cronies and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here, and we've no use for the likes of him. Tiene que haber alguien que hable con hediondo. Sí, Don't claro. tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela. I believe she's called. Vale, Adela. Te cabe tela, Adela. Fin de diálogo. God be with you. Vamos a por Adela. Lugareña. Adela. Un perro todo loco ahí mirándome sentado. A ver, vamos a preguntar por Adela. It's anchored here. Intrépido Félix. Vale, ya, esto me dice que ya todo lo que me podían decir cuando está en negrita es que ya todo lo que me podían decir lo he descubierto en el pueblo. Yeah. Mira, esta es la casa del curtidor. Lo sé porque está moviendo palos y demás. Agitando cosas. Ya está removiendo cosas dentro de las cubas, que es como curte las pieles. Está agitando, removiendo pieles. Pero primero vamos a venir al salón de baños, que seguramente es donde sea trabajé la taladela, a preguntarle qué coño pasa aquí. God be with you. Do you need anything? Goodbye. Aquí no puedo entrar. Vale. Who's that? Jesus! Soy yo, señora, no se preocupe. Vámonos de aquí. Putos pelos, tío, me tienen amargadísimo. Putos flequillos. Me tengo que ir al peluquero ya. Ah, este le da igual. Oh, ahí, cabronazo. Puto flequillo, que me da igual que se me vea ahí un poquito la entrada, porque es que me come el coco. Cada vez que me ve el caracol ese aquí así, me come la cabeza de una manera. ¿Dónde está esta mujer? Good day to you. Farewell. Ah, vale, está al final, de acuerdo. Ya lo entiendo, perfecto. Esta va a ser. What's that? Ajá, te encontré, afternoon. Adela. I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men? God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him.
¿Dónde está para empezar? Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off What's to the going on woods there? again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. He goes to the woods from time to time. That smells fishy to me. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, looters, cumans, and God knows what other vermin around, it's not the sort of thing an honest man would do. But Hinek doesn't have anything to do with those people. Oh really? Then what does he do there? I don't imagine he's gathering mushrooms. Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? Es un That's no furtivo. surprise. No, Well, por eso he ya was te never podría much o of sea, one for an podría honest colgarle trade. nota. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. ¿Cuándo lo visteis por última vez? When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. Siempre venía So solo. he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. What's He kept going on there? prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye. And then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take Eres half una the buena money chica, las and otras putas no leave. vienen conmigo Or ni he'd por go dinero. with me and we could get married Qué and gran such. frase. Oh, just poppycock. ¿Habéis buscado el dinero? Did you go there for a look? No, I've got better things to do. Obviously, he made it up. Where would a layabout De like robar y him matar a la get so gente. much coin? Yes, I understand. ¿Dónde está escondido? Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money. The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, but it's only 'cause his old man is a grouch and a tanner. So you only felt sorry for him? Both of us are the black sheep of the village. There's nothing more between you? No, nothing. Maybe Hinek thinks differently, but that's how it goes. Vale, fin del diálogo. Lord watch over you. Vale, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yeah.
tengo el dinero. Dirán, eso no estaría manchada de sangre, ¿no? Vamos a cogerlo por si acaso como prueba. Y ahora vamos a hablar con su padre. God be with you. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Henrik shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. But this time his neck's on the block. He got mixed up with some very dangerous people. I have to find him. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. ¿Qué pasa, I cole? don't follow. Cuando Kingdom Come no, Sky, cuando Kingdom Come modo extremo. No sé para qué estoy haciendo esto, tío. What a great hideout he found in the woods. ¿Tú qué, cojones? ¿Qué te cuentas? Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Sí, sí. En modo extremo, empecé el stream, iba a jugar normal, pero llegó el momento de elegir y me sale el modo extremo, modo normal. Y claro, había gente, y digo, yo modo extremo, que soy un machote. Y ya pues ahí me fui de vareta y se me ha ido la cosa de las manos. Ya estoy en modo extremo, ya he avanzado un puñado, ya es lo que me queda, para adelante, ¿vale? Para adelante. A ver, hediondo. El escondite furtivo. Don't you have any clue at all? Y tan temprano en directo, es que me he levantado, no tenía hambre, me iba a hacer un cigarrillo, digo, bueno, pues me voy a poner a jugar. Es que estoy muy enganchado al Kingdom Come, Quillo. Sé que no me ve la gente, bueno, ahora sí que hay gente, pero ayer estuve 2 horas con una persona. Pero es que me da igual, regla, que estoy tan enganchado que además yo siempre lo he dicho, primero disfrutar, hacer lo que me gusta y después si la cosa triunfa y le interesa a la gente, bien. Pero primero es disfrutar, dicha. Y yo voy a disfrutar, y en este juego estoy disfrutando como un loco. Porque siempre viene que de allí traía pieles para curtir dinero. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Henrik never told me nothing. ¿Tú qué, Sky? ¿Qué te cuenta? I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Pues yo comeré ahora que llegue a la mujer. Ay, yo comeré más tarde. Pues aquí he estado hace poco en Chival 2 y estaba por echarme una siestecita. No, hombre, quédate aquí conmigo, Sky, quédate aquí conmigo que te va a gustar esto, biche. I'd like to talk to you. I'm very busy, so make it... Do you at least know? As far as I know, no. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe. He can't get it for free, so I suppose he has to go to the baths. El dinero escondido es que se lo voy a tener que dar y paso. Go. And if he's really in as much shit as you say... Voy a tener que decirle del dinero, vale. Don't you have any... How's that? Because every time he brought some hides for... Y dinero. He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came Pues here now a and ver, gave papá. him a coin.
El posadero es el culpable. Ese es el que al que van a ir a buscar qué pasa aquí, hermano. A ver. Hediondo le vendía al posadero carne cazada de manera furtiva. Debería ir a comprobarlo. Claro que sí. Al tabernero. El tabernero. El tabernero sé dónde queda. Ya. Vamos para allá. Y el posadero. Y el posadero, además, tiene una pinta de sospechoso, hijo de la gran puta. Antes he llegado y me ha dado más mala espina que el carajo. Tú, gorrito azul, ven para acá. Para pitufo. ¿Qué pasa con tu rollo? Porque comprando carne ilegal, piche. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. Pues preguntad a otro, dice el nota. You don't need to drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Business. Who are you anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. Oh, If you find the bastard, tell him he still owes me some goods. debería ir a comprobarlo. Vale. No tengo tiempo para evasivas. Es un delito comprar fortunas. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone. I just need to know where Riki is. It's urgent. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's likely Riki is hiding out at his poaching lair. Believe me, it wasn't hard to find out who was buying game for him, and it's even easier to go to the castle and tell them. Poaching's a crime, after all. Sí, esta, ¿te acuerdas que...? Give me your word. ¿Te acuerdas de la matanza que hay, que matan caballos y te hacen buscar al panocha? Pues ya he encontrado el panocha, lo he mandado para Newboss de nuevo. Y ahora me han mandado a Ledeco a buscar a... Mentira, después me mandaron a la ciudad de Ulis a buscar al cojo. Al que encuentran clavado en una pared, que le han rajado desde el pecho hasta los huevos, que le han sacado los huevos y todo, ¿sabes? Y después de eso, me han hecho venirme a Ledeco a encontrar al Hediondo, que es el hijo del... ¿Cómo se llaman estos? Los que están con las pieles... Y que hacen de esto, que huelen fatal, por eso le llaman hediondo. Y ahora estoy hablando con el tabernero de la ciudad para que me diga dónde está el escondite de Hinek. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place. A cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. How much game did he bring you? Not much, a few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft in the headlands close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Sí, sí, no te preocupes, amigo. I'll be with you. One out, please. Si quieres buscar el pozo en el promontorio. De esto ya no me acuerdo. Estaba por aquí, ¿no? ¿O dónde? Encontrar la cueva en las colinas del Ledeco. Yo creo que sí, que va a ser... Yo creo que es el D, ¿eh? Yo creo que es el D. Yo voy a ir al norte. Porque lo que tiene Sky de nuevo esto, que no te lo he contado, es que en el modo extremo
Tengo en el mapa, veo las cosas, pero si te das cuenta, si te has fijado en detalle, no me veo a mí. Me tengo que ubicar en el mapa por lo que estoy viendo y saber ubicarme. Sé que estoy en el punto A, sé que estoy aquí. Ya voy a tener que tirar al norte y tirar para la derecha. No hay viaje rápido tampoco. Y tengo que ir a hacerlo todo a pata. Sí, es que el modo extremo es lo que tiene. No sabía que iba a ser tan puto. Después tengo 2 penalizaciones que son claustrofobia, no puedo llevar yermos tapados. Y que tengo una tenia, me hace comer más de lo normal. Si no, no. Una tenia es un gusano que se come la comida que le metas al cuerpo. ¿Y qué más era? Ah, sí, los comerciantes pagan menos y cobran más. Los combates son más difíciles. Y un par de cositas más. Sí, es todo... Sí, tengo una tenia. De hecho, mira, te lo voy a enseñar para que lo veas. Jugador, efectos... ¿No me sale ahora? Atributos. Vamos a ver. Efectos. Jugador. Efectos. No me sale ningún efecto. Pues... No sé, esto está mal, ¿eh? Pero tengo una tenia. De hecho, tengo que vigilar la comida. 81 de esa ciudad. Vamos bien, oreja de cumano. Hay una oreja de cumano. Vamos a ir a la mina en la que creo que está escondido este gilipollitas. Y a ver qué le sacamos. Porque es por aquí, ¿no? O sea... Al norte de la ciudad, el camino de la derecha. Sí. Vale, yo creo que es aquí, ¿no? A ver. Yo ahora mismo estoy aquí. Sí, yo creo que va a ser ahí arriba. Me salto ahí con el caballo, ¿eh? ¿Qué hay de aquí, amigo? Difícil, me cago en tu puta madre. No puedo. A ver dónde estoy ahora. Lugar interesante. A ver, tengo que seguir en esta dirección, creo yo. Si en algún momento veis arriba que sale una D, porque arriba es lo único que tengo que me indica, lo único que no me han quitado. Y cuando esté cerca del objetivo me saldrá el objetivo, me saldrá la D. Y tengo que encontrarlo todo así, buscando, mirando con 1500 ojos, aquí porque hay tocones leña cortada. Y aquí hay un camino de repente. No estoy haciendo mal, estoy aquí. Tengo que volver. Oh, mierda. ¿Y por qué hay aquí un camino? No debería haber ningún camino, me estoy perdiendo. No debería haber ningún camino, amigo.
¿Qué eres tú, hijo de puta? Yo estaba cagado de miedo y es esta puta mierda. ¡Ah! Yo me imaginaba ya alguien picando. Ah. Puta mierda. Y para eso me cago en los pantalones. Es verdad que no es muy difícil que yo me cague en los pantalones, ¿no? Pero... ¡Ah! Qué difícil es encontrar la cueva, tú. Voy a volver al río. ¡Oh, oh, oh! Con la maza. Jesus Christ. What am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear. I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men. No. Oh. Then who are you? Se había cagado entero, ¿eh? That's not important. The important thing is we have a common foe. Considering all the enemies I have, the odds of that are pretty high. I'm talking about the gang that raided the Neuhof stud farm. I know you were there. I was, but I've got nothing in common with those bastards. I'll take your word for it, providing you tell me what you know. I don't know why you should care. If it keeps my neck out of the noose, I'll spill the beans. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs there, mine and Runt's. We was only there to steal. ¿Qué pasa, They wanted to pariero? slaughter everyone. Aquí dándole tempranito y al Kingdom Come. But we didn't know nothing. Even though we were going Estoy to enganchadísimo, Neuhof. pariero. They No told puedo us to dejar de keep jugar. watch on the court where they were cutting the horses' throats. Me levanta a la 1 y a las 3 ya estaba aquí. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking, I knew I'd better keep my mouth shut. Ven, And they ayuna. said we was going to kill anything Mi we desayuno moved. es el desayuno de zumo sol, There was no cigarrito going back. aliñado y Coca-Colita. Así es como desayunamos los chicos del sur. A ver. A ver qué me ha dicho. Pero cuando hablé, Tapón me reprendió de tal manera que supe que mejor haría de mantener la boca cerrada. Y cuando dijeron que íbamos a matar a todo lo que se moviera, entonces supe que no había vuelta atrás. Vamos a hablar primero por vuestra banda, la banda de Tapón. A ver, parte por parte. Yo me acabo de terminar el té verde. Bebe agua, Seti, eso no se ve. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. Sí, There was sí. 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess at Vale. Neuhof, too. What about the others?
Timmy's strong as an ox. Que vas a with a soltar el brain pulmón de to tanto match. tos. You got more sense out of a fence post. Y nada, salía ya, no Limpy. sabe. I've been with him the longest. He's my one and only friend, I suppose. ¿Quién nos puso en contacto con Tapón? Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't No. refuse. So Pius knew them. No me cagues. I suppose, but ¿En I don't serio? know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. ¿Sabes cuál es la putada, chaval? Que yo me he hecho este juego 2 veces, pero con la mierda de memoria que tengo, me acuerdo de cosas, ¿no? De vídeos así. Pero me estoy dando cuenta que hay muchas cosas yo creo que venía muy sobrado. Te estoy teniendo suerte porque las localizaciones me estoy acordando. Pero de esta misión, por ejemplo, de tener la duda, digo, ¿estaba en esta cueva o no estaba en esta cueva? No me he acordado muy bien. Como me digas que ahora hay una batalla, me van a fecundar. Pero bueno, no pasa nada, no hay miedo, no hay miedo. ¿Dónde están Timmy, Where did the tío? rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Sí, porque hay Yes. una pared y abierto He's no como use to un me bicho. now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neuhof. Venga, ya tengo un sitio al que ir. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. Al Hadien, que Everything era I su know jefe, le is they llamaban called Tapón. that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. I don't suppose you know where they got to after the raid. On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. El campamento, ¿dónde está el campamento? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. El ataque a Newolf. Describid el ataque con detenimiento. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from the rear. Runt's people started slaughtering the horses. Jesus, that was bleeding horrible. Meanwhile, me and Limpy had a sniff round the stables to see if we could find anything worth pilfering. And in the end, we got lucky. What did you find? Smill, Sir Hanish's groom. I don't know why he was up and what he was doing in the stables, but we took advantage of the situation. Limpy grabs him by the throat and I slapped him round to encourage him to tell us where the money was. Then it all fell apart at the seams, quicker than you'd believe. Runt comes running up and skewers the groom like a pig for roasting. My jaw dropped. I thought the stuff about killing was just tough talk. And it wasn't. No, not in the least. What happened then? Los locos, ¿no? I'm gaping at Smith, stuck through and through, and I noticed this boy standing at the other end of the stables. The stupid sods pointing at us, jaw hanging down to his knees, saying, "I know you." Runt turns to us and hisses, "Take him down." So me and Lubosh start running, because the lad took to his heels. At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farmhouse. Knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands over him, with his bodkin in his hand, and I start praying. In the end, Limpy just gives him a kick and says, "Beat it, Ginger." And then Runt shows up at the gate and hollers that we gotta go, so we scarp it. ¿Qué pasó tras el ataque, amigo mío? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so we didn't know Joder, where we cuarenta were. definito. Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. When Timmy finally turned up, two of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others.
Timmy broke free from them and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. Y os están encontrando uno a uno, amigos. Os están encontrando uno a uno. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well, Hey, over here! oh shit. Runs people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck. At least they don't know I'm here. The two of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Peleita, peleita, qué cabrón eres, que caes. Jesus Christ. Claro, no seas cobarde, levanta, chaval. El bigote este. I suppose you're right. Ah, pero que está... ¿Está este hombre presente? Hey, who's there? Me voy a pegar de elfo. What's going on there? What have we got here? Entertainment? Great. So, yeah! Ah! Now you're... Mira, chúpamela. Oh. Hijo de puta. Deja al chaval tranquilo, cabrón. ¡Ah! Ah, claro, he muerto y no he guardado la partida. ¡Ah! ¿Sabes lo que significa esto, Guillo? ¿Sabes lo que significa? No os dais cuenta, ¿no? Aquí no hay auto guardado. Aquí no hay auto guardado, no os dais cuenta. ¡Ah! Tengo que guardar más a menudo, tío. Se me olvida, tío, que en el modo extremo no hay guardado, tío. Ahora tengo que buscarme la vida, a ver dónde aparezco. Mira, así parezco un Sharpei. Cago en mi puta calavera, ¿dónde estoy? No me digas esto. No me digas esto, por Dios, aquí estoy ahora. Vale, no pasa nada, voy a hacer todos los diálogos, sé dónde tengo que ir, pero no vamos a ver ni un puto diálogo. Me voy a saltar todo. No vamos a ver ni un puto diálogo. Me lo voy a hacer todo como el rayo. Dios mío, que estoy al principio. Llevo 50 minutos de juego, que he jugado bastante, he hecho bastantes cositas. Y para adelante, ahora los diálogos los voy a saltar. Ya sé lo que tengo que hacer, va a ser rápido. Y voy a soltar, a ver, voy a vender. Dios mío, otra vez hacer todo lo que he hecho antes, tío, por no guardar, porque no habré guardado. A ver, tú, amigo. Vender. No, este no. Sí, los dos. Copa de plata. Ya está, ¿no? Esta mierda. Let's have a word about the price. All right. No, no so- puedo. Puedo guardar siempre y cuando tenga Snap Redentor. ¿Te acuerdas de Snap Redentor, Sky? Si no tengo la botellita de Snap Redentor, tengo que tener una cama para guardar. Si no hay cama, no guardo. What about this? It's not worth it to me. Very well. 745. I agree. Y ahora vamos a hablarle rápido, pero esto va a ser... I'm looking for a... You mean any idea? I don't. Así va a ir la cosa. So you know... Why is that? No one would... What can you... Why do they...
He neck. Why is he... So... Don't tell me... Ahora me dice la piba. Vale, ya está listo. Esto va a ir así, ¿eh? O sea, voy a ir folladísimo. Voy a ir folladísimo. Hey! Hey! What's that? La piba estaba por aquí, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? Estoy buscando a la piba. ¿Dónde está la piba? Sé que está aquí. ¡Ah! Voy a tumbarme en la cama mientras te tengo de fondo, te veo. Si ves que no hablo es que me he quedado sobado. Por cierto, y estoy pensando en volver a retransmitir. A ver si me animo otra vez. Claro, cabrón. Si es lo mismo, lo único que tiene que hacer es lo que hace siempre, pero con la cam puesta. Y hablando un poquito más. Mira, aquí viene, ¿no? A ti te estaba buscando yo, hija mía. La que la has liado, es para acá andar. God be with Sí, sí, I hediondo. heard you... God... What the... He goes to the... what you With all... Oh, must. so Hinnick is a pope. Well, Do you know exactly... he said. When did... So, He. can you remember... What did he say? What? And if I want, Did you go... Yeah. Did he tell you... He- Alright. goodbye. Esto va a ir así. Por cierto, estoy pensando así. Es lo de antes. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer quedada de Chivalry o quedada de algo. O Total War. ¿No te apetecería que nos pusiéramos Sky a retransmitir Total War los dos otra vez? Shogun 2 o RM 2. Además, si tiene más intrínculis para la gente, porque ven los dos puntos de vista, o sea, ven los dos puntos de la campaña. Hombre, ¿qué pasa, Henry? ¿Cómo me va? Bien, bien, ir a Henry. Acabas de encontrar un tesorillo. Mira, del tirón, Henry, Placa, placa. Conseguida. Acabo de pasar por esto ya, Henry. Estoy aquí saltándome los diálogos porque acabo de hacer todo esto. He llegado a un punto que había pelea y me mata y he tenido que volver hasta aquí. Y estoy haciendo todo otra vez rápido porque esto ya lo he hecho hoy. Any idea where he... I don't know. Don't No you sé at least- nada, no sé nada. ¿Quiénes son sus amigos? Gine se ha metido en Your son. problemas. But this- Vaca. Well, it's not... Sí. Hediondo. I'd like to... I'm very busy. Do you at least... As far I heard he's... maybe What can you... coin. A pretty... I don't know. And I suppose you know nothing about the bloody Gamberson your son hid there too. Of course... I might. So you really don't know anything about it? Looks like you pulled the wool over your eyes. How did he? He was paid to raid the Neuhof stud farm. He and his cronies slaughtered... Jesus Christ, I heard about that. Almost certainly. He could have at least told me about the money. Forget about that. All right. He was here a few days. And you don't know where he went. I've got an idea. I don't follow. Venga, it's not. joder. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know Sí, nothing esa es la about pala que voy a robar al I can verdugo tell y que no when le voy a he devolver al comes verdugo, today. Henry. Esta pala ya es mía. Esta es la nueva pala de Henry. Every time he brought some hides for tanning and money. He had money. I suppose. Do you know who he saw? No. All right. Go. And if he's really Ahora vamos a hablar con el posadero. Y voy a guardar la partida automáticamente, papá. No me vuelve a pasar lo mismo. Esto es como el Peco que el otro día
Estaba jugando al City no sé qué Sky Crew y cogió y se salió Sky, se salió del juego y perdió 7 horas, no guardo el nota. 7 horas jugando y no guardo. Qué locura. Puta mala suerte, ¿eh? A ver, vamos a hablar con el tabernero. Tabernero. Motherfucker. Jesus Christ be praised. I want to... You only drive. Really? I heard a different story. Ah, te iba a darte una I patada en heard la the boca, two o of sea you que did... como Who are you minta. anyway? A friend of Hinek's. I don't know where he No is. sé dónde está, pero si encontrarías Find una him. Vale. I don't give a... What have our deals got to do with it? More than you... All right, all right. You have my... Fine. Plot twist. Se sube al So, caballo, what do you se wanna choca know? con el techo y se muere del golpe. I hear him. Not exactly, But... but I, How do you know that? whenever... How much game... Not much. And do you know about... Then there's a mine, and I heard that... Thank you. You're welcome. Take care now. Y ahora guardamos la partida y nos vamos al combate. A ver. Ya sabemos que es este de aquí. Lo que antes hice en 50 minutos lo he hecho ahora en 8. Tócate la polla. Las conversaciones, tío. Yo es que soy de comerme las conversaciones enteras. La primera vez, excepto cuando tengo que repetirla en el día, entonces ya la salto. Pero para que veáis la diferencia, literalmente... Tampoco tanto porque los 50 minutos también los he gastado en llegar hasta aquí. Lo que estoy haciendo ahora también lo hice antes. Llegar hasta el sitio, encontrarlo, entrar, la conversación. Pero básicamente una pérdida de tiempo brutal. Las conversaciones. Estaba en contra de la cueva del tirón, ¿no? Sí, estaba en contra de la cueva del tirón. Vale. Y de aquí vamos a guardar la partida. Vamos a dejar el vídeo. Jesus Christ. What am I to do? Not that I can expect any use from advice from you. At least, you have no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear. I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men. No. Then who are you? Alguien que está aburrido. Alguien peligroso y armado, así que no me toques la polla y desembucha. A ver. Tenemos un enemigo común. That's not important. The important thing is we have a common foe. Considering all the enemies I have, the odds of that are pretty high. I'm talking about the gang that raided the Neuhof stud farm. I know you were there. I was, but I've got nothing in common with those bastards. I'll take your word for it, providing you tell me what you know. I don't know why you should care. If it keeps my neck out of the noose, I'll spill the beans. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean, Runt's cutthroats? There were two gangs then, mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, even though we were going to Neuhof.
They told us to keep watch on the courtyard. Well, they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking, I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. Who got your two gangs together? You must have made Pies. That was Esto lo vamos a hacer más rápido ya la conversación. I He hecho suppose, el but I vídeo. don't know where from. We even got paid ¿Qué pasa, Morrigan? Known from the Bien, start, aquí it's too estamos, good to be repitiendo por segunda vez. Hija mía, estaba bien. He empezado hace 50 minutos, pero estoy jugando en el modo extremo. Y no hay autoguardado y se me ha ido el coco. He estado 50 minutos jugando, he tenido una conversación, esta conversación que estoy teniendo ahora. Y ahora al seguir voy a tener un combate y me han dado chumbimba y me han matado. Entonces he tenido que volver a empezar y aquí estoy otra vez. Ahora he guardado la partida. Que va, Morrigan, ya pulmones de acero. Eso ya... no pasa nada. That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Este es Timmy, un... Limpy Lubosh, and Pius Pava. Uno que estoy Sometimes haciendo we'd rob a que place or desembuche. hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Uy, pues me acaba de saltar tu Timmy's notificación. strong as an Estúpido ox. Twitch. Brain ¡Qué to locura! match. You got more sense out of a fence post. And Limpy, Puede ser también que yo I've been tenga with mal him the configurado, no longest. sé. O sea, he's my one and only friend, I suppose. Renko es uno, el que estaba hablando es uno que encontré en un pueblo anterior, que lo encontré como disecado, clavado con las muñecas al de esto y abierto en canal al colega. Algo muy educativo. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes. Ya había He's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? The windmill a bit north of Neumann. A seguir buscando. Eso es la putada, estoy jugando de manera que no tengo referencia de mí en el mapa. Cuando abro el mapa, veo las cosas y veo los objetivos, pero no me veo a mí. Entonces tengo que acordarme, ya he jugado este juego antes, no voy a mentir, obviamente. Pero tengo que acordarme de memoria. De la banda de tapón ya he preguntado todo. Bien. Tell me exactly how the raid went down. Well, we stormed in from Esto vamos a saltarlo un Runt's poco, people. porque ya lo hemos tenido mucho la conversación. Jesus, Lo que nos va a decir es que fue horrible el asalto, Meanwhile, que les obligaron a matar a uno, que no lo hicieron, que después los otros se dieron cuenta y los querían matar, porque es un asalto llevado a cabo por 2 bandas What diferentes did you find? que estaban colaborando y se pelearon al final. Sir Hanisher's groom. A Smith lo mataron, vamos a acelerar un poco, taca taca taca. Es que esto lo acabo de ver ya. No, not in the least. What Sí, happened sí, next? sí, bueno, yo estoy al servicio del señor feudal, ¿eh? Yo estoy a favor de la ley. De vez en cuando robo lo que puedo, pero por necesidad, por llegar a, por comer. Porque está la cosa muy chunga, tengo poco dinero, pero si no, no robaría. Si hay que elegir entre robar y no robar, pues más vale que llore tu madre que la mía. ¿A qué nos vamos a engañar? At the same time, we could hear the noise of the skirmish in the courtyard. We caught up with the boy at the next farm. Vaya, vaya. Knock him to the ground, but he bashes me with some piece of iron so hard my head's ringing like a fucking church bell. Limpy grabs it off him and stands ¿Te lo has over, visto? vodka in his hand, and I start praying. No lo mató, lo dejaron Limpy ir. just gives him a kick and Lárgate, says, "Beat it, panocha." Ginger." Tapón apareció Mark en... shows up at the gate. Vale. Y tras el ataque, What happened after the raid? se pelearon entre ellos. We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so we'd know where we were, right? Stupid. Timmy es el que voy a ir a buscar ahora. But Está al Pius norte en didn't un want to molino leave him con... behind. When Timmy finally Ahora lo turned up, veremos. 2 of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion. You could say that, yeah. They Hombre, started yo on intento us no right matar. away. Yo matar no mato. Yo no mato They inocente. knew we'd let somebody Pero, get away, y no and le now robo a we were gonna cualquiera. pay for A un mendigo no le it. robo, a una Started persona trying to pobre no le surround us, robo. we knew what's Pero como que a un comerciante, un Took noble, his un... pocket and let that fucker una out of him. armería, Run. me la juego. Guárdalo si hace falta y me la juego. One of the others. Yo, Jimmy broke esta free from them gente a and la we que all le took to our sobra, heels. no les duele. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. Claro, They es just un rodillo. shouted that they'd find us. La banda de tapón. ¿Conocías la banda de tapón? Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't Fama, talk to us de at all. fama. None of their Hambre. faces was familiar either.
The only thing I know is they called that huge chief of theirs around. Pero si el hambre... Pius warned us to Yo watch es que out. con el hambre no puedo, como podrás ver. I don't suppose you Me están know where tapando the los docks demás, are, venga, right? desembucha, amigo. On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon Tapones that's el where de they've Indiana gone now. Jones. Me has dejado loco. Did Timmy Indiana tell you where the Jones. camp is? Mira que me gustan las películas de Indiana Jones, pero nada más que me acuerdo en verdad de la escena de... Y saca el corazón, ya te digo, Dios, yo quiero aprender a hacer eso. Pius roared at him to shut pero it, no- so I no reckon there recuerdo más must be escenas. something in it. Por ahora estará, ¿no? Sí, joder, el niño. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well, Estás hablando con un Dory de la vida. Ahora te digo. Poca memoria. A ver, está en la colina. No, pero en verdad tengo memoria, pero muy focalizada. Hay cosas que soy un gran pillado. Star Wars soy un gran pillado. Señor de los Anillos soy un gran pillado. El Silmarillion. Yo me leí el Silmarillion no sé cuántas veces. Me sé las líneas de los elfos que te quedas loco, que te las relatas. Y Finrod, hijo de Fingolfin. ¿Sabes lo que te digo? Pero no me acuerdo de lo que comí. Two of us can take them by surprise. no fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Claro, cabrón, te va a escapar. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. ¡Buh! I suppose you're right. Lo sé, lo sé. Mira, estos son los cabrones que antes me mataron. Vamos a darle chumbimba. Chumbimba. ¿Pero dónde vas? ¿No querías luchar y ahora vas a lo loco? Hijo de puta. Tired of life, are you? Y ahora se escapa. Is that the best? Oh, déjame en paz. Oh, oh. You're dead. Tú sí que estás muerto, cabrón. Come here, Peter. ¿Pero por qué luchamos en una piedra? Justo con todo el espacio que hay. Oh, esa no te la esperabas, papito? Ya, muérete, por Dios. Me va a matar, me va a matar. Tengo muy poca vida. Tengo que buscar otra arma. Creo que voy a coger un hacha ahora. Un hacha es mejor. Ese cabrón con el hacha no va a poder. Ahora el vídeo nos lo vamos a saltar todo. O sea, esto va a ser súper rápido. Omitir parte. Sí, ¿no? Nos lo omitimos, ¿no? Y es que ya es la segunda vez que veo el vídeo, chavales. Vamos a dejar el vídeo, pero la conversación la salto. La conversación va a ser rápida. El vídeo lo voy a dejar Jesus Christ. porque What am I está to bonito. do? Not that I can expect any use from advice from you. At least, you've no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men. No. Oh, Then who are you? claro. Entonces, ¿quién cojones eres? Ahora ya ahí cambia la cosa. That's not important. The important thing is we have a common foe. Consider Sí, I'm sí, talking esto about- va a ir rápido, Are Al you final aware? es- I'll take you. I don't know, like, That Neuhof raid of yours didn't turn up. depends on whose plan you're talking about. We were up to... What do you mean? Vamos, There vamos. were- Hombre, ¿qué pasa, No, Rayblack? nothing. Even though they told Aquí us- estoy. Sigo. No te has perdido mucho porque me mataron, Rayblack. Me mataron y no guardé. Y he tenido que empezar de cero los 50 minutos que había hecho. Lo he hecho en un cuarto de hora porque me he saltado todas las conversaciones. Las conversaciones son un relleno en este juego que te cagas, tío.
pierdes ahí de That tiempo Gander con las joke. conversaciones. What can you tell me about Bueno, it? dependiendo de cómo lo veas. No, Yo no what you considero want que to pierda know? tiempo There was porque 4 of soy un us. enamorado de Me, este juego Timmy, Limpy Lubosh, y and cada I as detalle me well. gusta. Lo que Sometimes pasa es que we'd rob a entiendo place or hold up que se hace pilgrims. pesado Never nothing fancy. que os enseñe una y otra vez un vídeo, una cinemática, una conversación y de ahí que la pase más rápido. Pero yo en este juego tener en cuenta que es una obra de arte. Este juego en la República Checa, esto no es coña, la República Checa en Praga, en la carrera de historia tienes que, dependiendo de qué rama sea, tenías que entregar un trabajo sobre este juego. Fíjate tú qué puta fumada. Es uno de los juegos en los que ha habido, de los pocos juegos en los que ha habido más expertos, o sea, más gente trabajando y pagada, más expertos históricos y, ¿qué te digo yo? Sobre la ropa, la música, la comida, los cuencos de madera, el no sé qué, más expertos en ese sentido que aportaban su conocimiento que desarrolladores gráficos. O sea, este juego es una fumada. Y entiendo que puede haber gente que no le guste porque la mecánica de combate es difícil. Entiendo que es un poco complejo en algunos puntos, pero es un amor de juego. O sea, yo estoy enamoradísimo. Estoy esperando que salga la segunda parte y de hecho tengo colegas que pueden dar fe, que creo que Skycrew está presente. Skycrew sigue vivo. Skycrew puede dar fe de que cada 3 días busca información sobre el Kingdom Come Deliverance 2. Así, es de loco, es de loco. Estoy enfermo. Who got your two gangs Pero me da together? pena, es una enfermedad Must have sana. made contact somehow, right? Una locura sana, amigo. He comes to us and says he's got this prime job. Ah, sí, esto me lo voy a saltar. ¿Qué hago leyendo? Where Sí, did lo the sé ya rest todo, go? lo sé ya todo. Which- Cállate. Did you? I don't. Did Timmy? Tell me what. Qué rápido así, que da gusto. Taca, 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 taca. What happened? The run. One. That's all I need to know. So now what do I do with you? ¿A qué hora actualiza los datos Twitch? Hay más conversaciones que juego, ¿no? Sí. ¿A qué hora actualiza los datos Twitch? No sé a qué te refieres tú. ¿A lo de cuánta gente te ve? A mí me va a bajar. Me va a bajar, lo tengo claro, porque ya te he dicho que mi filosofía es jugar a lo que me gusta. Y encima voy con horarios un poco locos. Entiendo que eso para la gente no es llevadero o soportable. Y entonces, pues los que me suelen ver no encajan a esas horas. Y estoy teniendo que el Kingdom Come Deliverance a veces me ve una sola persona. Yo hablo igual. Como si fuese unos pocos. Y para adelante. Además, yo voy a jugar a lo que me gusta, tío. Es que esto me encanta. Yo no podría jugar Fortnite nunca. Jamás. 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 9999. Suppose you're right. Como mucho, y me gusta. Y lo juego porque me gusta. Me gusta el Fall Guys. Es un juego entretenido. Me gusta. Me gusta la Among Us porque es entretenido. Me encanta mentir a los compañeros ahí. No soy una persona de mentir para nada en la vida real. Pero soy un gran fecundador de mentes en el Among Us. O sea, hay más de uno que al final de la partida ha dicho, bueno, en 9 meses me avisas, ¿eh? A ver de qué color tiene los ojos el niño porque te acabo de fecundar, hermano. Estoy de broma. Mierda. Vamos a aprovechar, vamos a hacerle bullying a este todos juntos. No, voy a morir otra vez. ¡Oh, se lo han cargado! ¡Se lo han cargado! ¡Puta! Ya estoy... Ahora enough, ¿no? Ahora una polla enough. Se lo han cargado, tío. Calcula con la espada, ya, ¿no? Vale, tranquilo, tranquilidad, tranquilidad. Ya me está dando el otro por detrás, ya estoy muerto, me ha hecho un bucaque. Una noche Among Us todos, te lo compro del tirón, Right Black. Eso es donde más me divierto yo. Lo que odio es ser un fantasma, pero es lo que hay. Aquí vamos a estar atascados un rato. Además se me olvida no coger el hacha, voy a coger el hacha ya. Papito. Ahora van a cambiar las cosas. Vamos para adentro, me salta el vídeo, ¿eh? Lo digo ya. That's not it. I know. What do you mean? What they? That. What about? Who? Lo siento por estos cambios rápidos, pero es que no me voy a cometer. I don't. Ahora. Tell me what. I know. Venga, hombre.
Ya después de esta conversación se acabó. Vale. That's all I need to know. Well, Oh shit. Rance people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck. Fuck. Fuck, man. At least they don't know I'm dead. Al menos no saben que estoy aquí, claro. No fucking way. I'm gone. Eso es lo que tendríamos que hacer, Henry, que estás todo loco, lucha contra If you estos tres. run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Pero es que no, lo que no tiene sentido es la carga que realiza ahora este hombre. Estamos aquí para hacer una emboscada o algo. I suppose Y you're en right. cuanto se acabe esta cinemática, este señor se levanta con el hacha. ¡Ah! Pajillero. ¿Qué vamos a hacerle? Déjame acertarle a uno que sea. You're in the wrong place at the wrong time. Y fallo. You'll get what's for. Es que yo no lo conozco, ¿eh? Para acá, maricón. Is that all you got? Mira, pero lo bueno es que así por lo menos estoy yo en medio. A este hombre no se lo pueden cargar, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres aquí? ¿MacGyver o qué? Tío, que me van a dar. Espérate, vamos a pensar con cabeza, Aquí y ahora de uno en uno. Venga, de uno en uno. Oh, pero ¿tú quién eres? Dios, ¿qué me lo ha hecho? Se me ha puesto a la espalda. Ahora tengo uno por cada lado. Ya estoy muerto. No, Lo sé, Raibla. Pero ¿qué hago, pichi? Tú no me de ánimo. Tú no me de ánimo. Tú dime, qué mal, qué mal. Tienes razón, Raibla. O sea, hay que ir aquí a tope. A ver. Vienen a por vos. Ya estoy hasta los cojones. Vienen a por vos. That's Oh, not nada, dale. another. But wait. That. What about? Who? So. Where did? Yeah. Which? Mi pía. La banda de tapón. Did you? Are those? Did, Lo peor de esto es que antes tenía más o menos claro lo que me había dicho el nota. Ahora ya he hecho esto tantas veces y con esta mierda que cada vez lo tengo menos claro. What happened? Y después tengo que entregar un informe y en este juego son Tell me muy listos y no exactly how the te raid went down. le das a la E y le entregas un informe del carajo, ¿no? we Sino que te stormed preguntan in y tienes from que the rear. responder y no sé Rance qué y no sé people cuánto. started Y como no me slaughtering acuerdo las Jesus, chupas. that was bleeding Menos mal que lo horrible. tengo grabado en parte, ¿no? Pero Meanwhile, me and Limpy Pero had sí es a acordarse, sniff cabrón. around the stick. And it, what happened? what happened? What happened, man? What happened after the raid? What happened? We Estoy todo were el día con waiting eso. for that Cada vez que fool yo oigo, too. what happened? No sé Same qué. places we What met him happened? before, so he'd know where we were. Stupid fucking idea. Entonces da igual. I just didn't want to run. Sí. Ya me lo ha descrito, ¿no? Perfecto. That's all I need to know. Ahora vamos a guardar aquí. Voy a guardar ahora. Well, Realmente lo que necesito es muy difícil. Son dos disparos con el arco a la cabeza, a la cara. Si consigo eso, me quito dos soldados del medio y me quedo en un 1 para 1 con el otro y en un 1 para 1 me las puedo ver. Pero lo que no puedo hacer es estar rotando contra 3 al principio del juego cuando soy un mierdecilla. No fucking way. I'm gone. Venga, corre, anda. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Venga, vamos. A ver, vamos a guardar. Partida guardada. Te tengo que dejar ya, Seti, que vaya genial. Voy a ver una cosa, ahora vuelvo. Venga, chavales, hasta ahora. What's going on there? Well,
crawling out from under some rock. No, no. Pero el escudo ¿para qué está? O sea, tío, la que me están dando entre todos, pero ¿cómo se cambiaba aquí? Mierdecilla, que no era la que me estás dando. Y eres más torpe que el carajo. Tranquilo, amigo. Oh, cómo van desmotivados, pero ¿qué me estás contando? O sea. A ver. Dejarme, dejarme. Estoy muerto. No, se está las comidas, puto. Ahora vuelco. Ahora vuelco. Todo el mundo hemos volcado alguna vez, regla. Sobre todo los sábados noche. ¿Para qué nos vamos a engañar? Toda otra cosa, ¿eh? Ni charla ni polla. Who's that? What have we Tú, got puto here? cabrón calvo. Entertainment. Great. You'll get what's Espera que hay que disparar. ¿Qué? Al cabrón que viene a por mí. Ven, cabrón. Ah, que me he Is that caído. all you got? Mierda. 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 ¡En la cara! ¡En la... ¡Mua! Chúpamela, maricón. ¿Dónde está el otro? ¿Niño? ¿Dónde anda? ¿Fontaina? ¿Dónde es Fontaina? El Fontaina creo que ha muerto, ¿eh? Bueno, no se lo dejé tan difícil, ¿eh? Porque el calvo, el que iba con proyectiles, le abatí. O sea, le abatí, le di un flechazo y eso le dejó tocado. Después le quedaba un petado y él, hombre, es que él es un mierdecilla que no se va a cargar a nadie, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Estoy por cargar la partida, a ver si le puedo salvar, ¿no? ¿O qué? Lo suyo sería intentar salvarlo. Aunque me podría meter en un marrón mayor para intentarlo.
Y los colegas no vuelven, ¿eh? Los colegas de este tío. O sea, se la suda que su amigo haya muerto. Ni investigan, ni polla. ¿Y cómo ha quedado la cosa entonces? Yo creo que voy a cargar, ¿eh? Yo creo que voy a cargar. Vamos a cargar partida. No puedo dejarte tirar al chaval, es que si lo dejo, es que si no cargo lo matan. Tengo que intentar salvarlo, ¿no? O sea, es mi responsabilidad un poco, el chaval es tonto. What are you O sea, doing? Tired of life, are you? I'm gonna enjoy this. Tranquilízate, amigos. Mierda. Se lo van a cargar. Se lo van a cargar. Venga. Vamos, perdón. Vamos, perdón. ¡Ay, se lo cargaron! ¡Hijo de la gran puta! ¿Ves tú? Esto es lo que yo quería evitar. Por eso estoy cargando, tío. Quiero salvar al chaval. Yo creo que sí tiene que poder salvar al chaval. Tiene que haber una manera de que lo salve. De que no muera. Tiene que haberla, tiene que haberla. What's going on there? Hey, you're in the wrong place at the wrong time. Que eres gilipollas, nene. I'll slaughter you. Come here. Tranquilo, amigo. Uf, no te dan la cara porque Dios no ha querido. You call that combat? The answer to my Ya se lo han prayer. cargado, ¿no? Just when I wanted to vent Okay. my rage on someone. Bueno, no se lo han cargado. Bring it on! Nice. ¡Ajá! ¡Ganamos, chaval! Me estoy muriendo, pero ganamos. I've got some more questions. What? ¿En serio? You're coming with me. Sir Radzig and Sir Hanush will want to hear what you've got to say. Don't suppose there's any chance you might turn a blind eye. Why should I? I didn't do nothing all that bad, and I told you everything I know. You can tell them yourself, and leave me here. And in a few weeks, I'll pack up and clear off. ¡Wow! Si lo lleva a Rataj, ¿lo matarán? Esto es lo que no sé. A ver. No puedo irme de aquí. Si yo lo llevo a Rataj, ¿lo matarán? Por favor, ¿hay alguien que pueda decirme que recuerde esto? ¿Qué pasa si llevo a este chaval a Rataj? ¿Lo matan? Seriously. ¿Qué decirle? Es que creo que se lo van a cargar si le digo que sería mejor que desapareciera, ¿no? Además, yo tengo un deber. Lo siento, chaval. Nothing bad. How many people were screaming at Neuhoff? Half the stables are burnt down. I didn't kill no one, and I didn't start no fire neither. But you had a hand in it, and you wanted to rob them. You could have warned them. I'm no saint, but surely I don't deserve to hang for that. It was them others. I don't give a tinker's curse. You were there. ¡No me digas que lo van a colgar! ¡No me digas que lo van a colgar! Even if it was only for a while. You're going to Ratai with me. You're condemning me to death. You know that, don't you?
No quiero que el chaval muera, ¿eh? El chaval no se merece morir por eso, picha. Maybe Sir Hanush will have mercy on you. You've had the devil's own luck so far. Ay, da igual, yo tengo el guardado. El chaval no va a morir. Yo tengo el guardado ahí. Si las cosas se salen de madre, cargo. Y le dejo que se vaya. Lo que pasa es que era por cumplir con mi trabajo. Con el que soy profesional. Y si tengo que investigar y llevar las cosas a cabo. No puedo tomar licencias personales de me caes bien, dejo que te vayas. Pero que los peligros me parecen muy heavy, ¿no? ¿Con quién puedo hablar? No puedo hablar con nadie, en serio. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar al merino, que es el mandamás del localmente, aparte de los nobles, ¿no? De los señores nobles. Voy a buscar al merino y voy a decir que qué carajo pasa aquí. God be with you. You look like you're busy. I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Skalice refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. Con lo difícil que había sido salvarlo. Is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able Para to eso help. hubiese muerto en ese campo, antes que tenerla ahí una semana y después colgarlo They're como un like to perro. be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? If you need help, I'll do whatever I can. You're a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 5 carriers. A cook and 5 water carriers. Sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, Mierda. shit. Oh. Or as the Pope would say, excrement. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Skalice folk are best suited to the job. How come that's such a... For one thing, they're afraid of me. And I can't get a straight answer out of any of them. So how... They're desperate. I Vale. don't. Ya sé que vais a Can you tener que tell me anything more preguntarle. about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. What do I need to know about the water carriers? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water. Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job, but someone has to do it. What can you tell me about the other... carriers? It's dirty, but it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. That's all I need to know. Good luck. Goodbye. Bueno, voy a intentar buscar a Lord Hanush. No, hoy no registré los cadáveres de esa gente. Imperdonable. Voy a cargar la partida, voy a cargar la partida. A menos que Sir Hanush me diga
que el chaval no va a ser colgado. Ahora cuando vaya a hablar con él, cargo la partida y me la vuelvo a jugar a ver si soy capaz de salvar al chaval. De nuevo. Pero uy, ha sido difícil. Ha sido más azar más que nada, porque él se ha vuelto loco de repente, se ha puesto a matar a todo el mundo. ¿No está aquí? A ver qué tiene este hombre en su cuarto, ¿no? Esto se lo voy a regalar a la parienta. Quita, coño. Mire, Siscanus, como usted quiere hablar. God be with you, lad. Henry, just the man I want to see. I need help with something. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Ujits. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics. No me hablen del which chaval. frankly never make any good, especially for me. En verdad estoy pensando que no voy a cargar la partida porque el chaval, a ver. No era mala gente porque no le hizo nada a nadie, pero estaba dispuesto a robar, a saquear. Bueno, yo acabo de robar, pero es diferente. No sé. No sé si vamos a salvarle o no. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do, exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious, meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop, Archbishop Zbigniew Hare of Hassenburg. What should I do about him, then? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even worse. I understand. And then what? The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I, encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him
I've Es que me sent está you to recomiendo el no haber salvado al chaval, de I verdad. understand. And my task is to Mira assist que es un him puto juego de in mierda, es una finding tontería. nothing. Indeed. Estoy por cargar la partida, ¿eh? A mí eso de no haber salvado... Además le he condenado yo, o sea, le salvo de una ejecución en un campo. En un bosque, que había sido rápido y ya está. Y me lo llevo a una ciudad para meterlo en prisión, para que lo cuelguen. Es que cuando te dan las opciones de diálogo de dejarlo libre, ejecutarlo o llevarlo a rataj, no te explican realmente qué es lo que hay, qué trasfondo hay, qué consecuencias, excepto las que son muy explícitas, como ejecutarlo, ¿no? Pero llevar la rataje era muy ambiguo. Podría haber sido ir para allá, para hacer de testigo, para contarle a los lores lo que he descubierto y que él lo confirmara, pero no. Lo he llevado para que lo cuelguen. Pues nada, pues que lo cuelguen. Manda huevos. And what if there really are heretics? My boy, my boy. Have you ever seen a heretic? No. There, you see. I haven't either. Most of the time the prelates just invent them to scare folk with. So don't put much faith in their existence. But 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 what if there really are some? Then deal with them. But make sure that interfering bastard gets out of here. very well. I'll get going straight away. Good luck, lad. And be careful. Clergymen are wily weasels. So take care. I'll be careful. Don't worry, Sir Hannes. God be with you. coñazo. Nada, vamos a robar, a vender, que diga. A robar. A vender todo lo que he adquirido. Lloviendo. Esta es la zona del juego que más le cuesta al ordenador cargar. Que vais a ver a lo mejor, ahora no se ha notado, pero hay otras veces que va un pelín más lento o que le cuesta cargar un poco más lo que viene siendo el escenario, ¿no? Los detalles. Hay veces que cuando le cuesta mucho te pinta brocha gorda y le cuesta un poco terminarte los detallitos. Voy a tope de cargar, ¿eh? Es que he poliado al Sircanis, lo he poliado de una manera. Iba a hablar con él en su cuarto, no estaba y digo, bueno, ya que estoy aquí, están todos estos cofres abiertos. Si Hanus tiene de todo, o sea, esto ni se va a enterar de que le falta, ¿vale? How are you? ¿Qué pasa, amigo? I've got some goods. All right. Ah, que no te puedo vender otros. Ahí sí. Todo. 550 monedas que nos vamos a sacar ahí de Winro. Después, ¿qué más puedo vender? Esto se lo voy a regalar a la parienta, que le va a gustar. La verdad, se va a poner contenta. A ver. Ya está. A regatear, a un poquito más de Can dinero. we do something about the price? Aye. Agree? That sounds pretty interesting. A little less, and I'll be satisfied. All right, so. 610, 610. No me ha traído con 620. Que si me manda el carajo, después me da menos. ¿Qué pasa, Charlie? Look at you, lover boy. What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him?
Tendría que haber cambiado, y no que he venido con la de esto de combate, no he puesto la ropa de domingo. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. Faithful dog. Y no me come mucho el coco después. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. ¿Qué tal le va? How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed Nos vamos a hacer and la that'll misión de skin esta him. ahora. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No. He just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then? Yeah. Hablando del perro, de este rato, I venga. don't want... So... Me? I'm sure the two of you would get on. He's a handsome fella and lovable. But we never had a dog at the smithy. Come on. Alright. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Oh, tenemos perro. Habemos perro. A ver, sí que lo vamos. Hey, Mutt. Remember me? From Skalice, remember? You wanna go with me? ¿Qué perro es este? Come on, we'll get on like a house on Parece, fire. tiene pinta de pitbull, pero claro, no... La Follow cabeza es diferente. O sea, de pitbull no, pero tú me entiendes, como de perro así... A partir de este momento tendrás la compañía de un perro. Será tu mejor amigo, te protegerá y te ayudará, pero debes cuidar de él. Puedes hablarle, darle de comer, preferentemente carne, darle órdenes y recompensarlo con elogios. Con el cursor puedes darle todo tipo de órdenes usando X, por ejemplo, conmigo. También tienes la nueva habilidad de adiestrador. De ella depende lo bien entrenado que esté tu perro y las órdenes que le has enseñado. Usa las órdenes y otras interacciones con tu amigo de cuatro patas para obtener experiencia. En la pestaña con pinches puedes ver las estadísticas. Lo más importante es la obediencia, que te indica si tu perro te obedece o no. Su nivel caerá cada vez que resulte herido y también si te olvidas de él durante mucho tiempo. Si la obediencia cae demasiado, tu perro dejará de cumplir algunas de sus órdenes. Si cae a 0, escapará y tardará algún tiempo en volver contigo. Durante ese tiempo no podrás darle órdenes. Cuanto más alta sea su obediencia, mejores serán las estadísticas del perro. Se defenderá mejor a sí mismo y a ti. Causará más daños a los enemigos y tardará más tiempo en decidir volver a huir. Puedes mejorar la obediencia de tu perro principalmente dándole de comer y haciéndole cumplidos, pero hacerlo varias veces seguidas en un breve periodo de tiempo es menos efectivo que darle de comer y hacerle cumplidos de forma habitual. Vale. To heal, Mutt. Ahora tengo perro. I've brought you something. Ya después otro día le Oh, diré. how lovely. Thank you. No está. No lo vi. Pero ¿cómo que sobrecargado? ¿Qué llevo? La ropa.
Entonces vamos a dejar esto. No, esto no. Y esto. Vale. Vamos a ver la sociedad, porque tengo una tenia, y las tenias ya sabéis cómo son. Se lo comen todo. Tengo una tenia real, no es una broma de tengo una tenia, por eso estoy gordo. Sí, no, porque en el juego tengo una tenia, una de las penalizaciones que tengo. A ver tú, amigo, ¿quieres comer o no quieres comer? Look what I've got for you. You'll love this. Good fella. That's my boy. Look what I've got for you. Un trocito, un poquito más de carne y ya nos vamos. Porque este para un trocito es muy chico para él. Vámonos, amigos. Bien. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un integrante más en la escuadra. Se retrasa un poco, pero viene ahí. La gallina, ahora que no vean el perro. ¿Qué pasa? Las recetas. No te la come la gallina, Normalmente es marrón. God's blessings. Son los servicios de la casa de baños. So what are you... I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. That can be arranged, but you'll pay in advance. Pagar por adelantado, pero señora, ¿quién se cree que soy yo? Que me voy a escapar algo. I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. You won't regret spending the money. I Una monedita más guarantee le hemos it. bajado. Goodbye. Vale, estamos perfectos. Vamos a ir. Dudo que el sastre siga abierto, porque el sastre es la tienda que más temprano cierra del juego, no sé por qué. La que más tarde abre y la que más temprano cierra. Una cosa de loco. Pero voy a intentar a ver si puedo reparar un poco las ropas, porque sí que voy un poquito arrastrado. Bueno, vale. O sea, la ropa está limpia, pero está rota. La pelea, etc. Está cerrado ya, hombre. Está abierto. My respects. Let's talk about the Well, we can. Are we agreed? 80 moneditas. Well, that's a poor offer. Vale, te lo acepto. Very well, I agree. Estaba cabreado el colega, estaba cabreadísimo. Vale, pues vámonos de aquí, con la ropa ya reparada. Vamos ahora a reparar el equipo. God be with you.
do something? Sure. Agree? You're a right pinch purse. Sois todo un ladrón, dice el nota. Aye, that would do it. Vale, y ahora ya estamos full operativos. Perfecto, todo ok. Zapatos de noble 95. Bueno, está bastante bien por ahora. Carne seca, que no se pone nunca mala. Opción de caléndula tengo poca. En la redentor me quedan 7. Que es con lo que guardo la partida. Bueno, pues vamos. Ya me he olvidado de este hombre, de Diondo. Era un criminal. Mi hogar ha sido cortejo, valdenses, carroñero. Más importante, valdenses. Caballo no tiene nada que vender, ¿no? No, pues tiene un par de cosas que vender el caballo. Esa estrella se habrá ido. Esto se ha ido, desastre. Yo os he dicho, este cabrón. Oh, mira, si está aquí. No te vayas, no te vayas. Ah, ya se ha ido, ya está fuera de él. Antes lo he pillado de suerte, ahora ya. Ni de coña. Lo vamos a vender y punto. Ya está, eso es lo que voy a vender. Vemos, amigos. What else you, sir? A este tengo que entrarle un día y robarle la armería, pero enterita, enterita. Y al día siguiente vengo y se la vendo. Pues esta creo que no la voy a quedar, ¿eh? Sí, tampoco la voy a regatear. La voy a reparar, hombre. Me la voy a quedar. No, mierda. Hablemos de las reparaciones. I'd like to dis... Sure. Satisfied? You're a right Sois pinch todo un purse. ladrón. Finally, a reasonable Una sum. monedita, hemos bajado una monedita más. Vamos a equiparnos con la nueva espadita. Vamos a verla. Un acero como otro cualquiera, no tiene nada especial. ¿No, Chucho? Vamos. Ahora sí que nos espera una buena cabalgada. Lo que pasa es que estoy viendo la hora. Me va a pillar la noche. Me va a pillar la noche cabalgando. Creo que vamos a ir a guardar la partida. Ya. Y ya saldremos a tope. Ahí viene el caballo, el que guía el perro.
guardia que corre, eso nunca es buena señal. Nosotros lo nuestro. A ver. Oh, saco de manzanas. No, espérate, vamos a dormir. Vamos a dormir hasta mañana. Yo donde peor, o sea, cuanto peor es el sitio en el que duerma, mejor descanso. Es la ley. O sea, es una ventaja que cogéis, ¿veis? La comodidad sería el 30% solo, porque es una mierda de cama. Pero como cogéis esa habilidad de que cuanto peor sea la cama, mejor descanso, pues tengo más un 40% de bonificación, lo que hace que descanse con un 70%. Y así, cada vez que duermo siempre aparezco con el 100% de energía. La saciedad es lo que me baja terriblemente por el tema de la tenia. Que la tenia tengo que comer mucho más de lo que tendría que comer de normal, simplemente porque tengo eso, tengo la tenia y tengo que estar constantemente comiendo. No es que yo quisiera tenerlo, es que en el modo extremo no lo sabía cuando lo elegí y tienes que elegir penalizaciones. Algo muy divertido. Look what I've got. You'll love this. Te estoy dando la comida que como yo, ¿eh? No te estoy dando mierda. Es que puede que sea mierda, pero que por lo menos estamos comiendo lo mismo, amigo mío. You'll love this. Ah, algún día le compraré un hueso, un muslo de pollo, algo de eso que seguro que lo va... No, muslo de pollo justo no, que se rompen los huesos. Pero... Good boy. That's my boy. Good fella. Good fella. Venga, vamos aquí ya, good fella. That's my boy. A ver, creo que tengo ciertas cosas que subir que no he ido subiendo. Atributos. Diálogo, tengo uno de diálogo, vale. Oferta final. Cuando un comerciante pierde la paciencia contigo durante el regateo, tendrás una oportunidad más de realizar una oferta. Empático. En los diálogos verás los atributos de... ¡Oh! Esto es buenísimo. Empático. Así veo los atributos de la persona con la que estoy hablando. Y eso es súper útil en este juego, súper útil. No recordaba que te lo diesen tan al principio del... Es increíble. Adiestrador, ¿no? No tengo un adiestrador de perros, sí. Hasta nivel 3 nada. Vale. Bueno, chicos, nos vamos con el amanecer. Vamos a pegarnos una cabalgada del loco. Tenemos que ir al norte. De hecho, creo que primero lo que vamos a hacer es la secundaria esta. Bueno, no sé lo que voy a hacer, Tenemos distintas opciones. Así yo creo que vamos a ir a Ulis. Más que nada porque esto nos puede llevar un tiempo. No, vamos a venir aquí. Vale, vamos a venir aquí. Pues entonces tengo que... Pues no sé si voy a poder, ¿eh? Ya.
Santuario, sí, sí. Tengo que seguir el camino de la derecha. Perfecto. Ya. Un muerto. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vale, vale. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. Me voy a morir aquí. No me vais a matar en este puto río de mierda. ¡Ah! Mierda. Ah, que hay un arquero. Perfecto. Ahora te ibas a rendir, hijo de puta. Ahora, ¿no? ¿Dónde está el cabrón? ¿Ha desaparecido? Ah. Hijos de la gran puta. Mira cómo me han dejado. Me han dejado hecho una mierda, chucho. Ah. Hijos de puta. Tú por lo menos te vas a llevar una pancetita. ¿Qué? ¿Vienen más? O sea, si vienen más estoy muerto. Me habrán dejado lindo, ¿no? Mira cómo me han dejado acá de... Ah, no, pero estas son las cosas que he robado. Las mías son las que tengo puestas. 100, 88, 96... No, tampoco me ha hecho tanto daño, ¿eh? Y de vida, salud... Bueno, sí, salud me han dejado muy tocado. De salud me han dejado muy tocado. Vamos a saquear. Casco... Taca, taca. Esporas de cumano. Daga, broche. Manzana de pretzel. Putos cumanos. Ahora, me han comido nepe, ¿eh? Me han comido nepe. Sí, la comida probablemente que esté buena me la llevo. Necesito vendarme, ¿no? ¿Puedo vendarme o no necesito? No, vale, pues entonces lo que necesito es caléndula. Otra vez. Que me han dado guantes de cuero, 218 monedas. No me he dado cuenta de qué vale eso. Sable común. Guantes de cuero también se lo he quitado. Vale. Bueno, pues vamos a guardar todas estas cosas que acabo de robarles en el caballo.
Cofia de malla, cofia de malla. ¿Esto qué hace? Las espuelas de cómo manejar el control del caballo. Voy a poner las espuelas. Vamos a poner espuelas. Bueno, vamos a comer un poco. Ven aquí, amigos. Le da un trozo de panceta antes de que se ponga mala. You'll love this. Para ti la panceta, amigo. Todo en agua, qué putada, no me he dado cuenta que se da en agua. Lo siento. Bien, hemos sobrevivido. Ay, hijos de puta. Hijos de la gran puta. Los cumanos, están por todos lados, tú. Los cumanos son una pesadilla. Una pesadilla. Este hombre me sigue, ¿no? Sí, me sigue. Voy a ir al pueblo a curarme, que me han dado una somanta de hostia. Increíble. A ir a la casa de baño. Me la llevo a todas las chavalas. Masaje hasta en el dedo chico del pie. O sea, a nivel curro que me han dado. Me falta poco, amigo. God be with you. I'd like to make... And what is it you... I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. That can be arranged. You'll pay in Otra de la manía de advance. pagar por adelantado, tú. I'm not giving you that much. And how much... Is this enough? That's not enough. You won't regret spending the money. I guarantee it. Good luck, then. Vale, pues ya estamos recuperados físicamente al completo. Ahora vamos a restablecer el equipo. La chaqueta es lo que nos ha recibido.
Ya. Aquí no tienen herrero ni tienda de armas. Ya. ¿Te acuerdas de mí, amigo? Damn. Good day to you. God be. Good luck then. Oh, qué precios. Todo demasiado caro. Voy a probar una cosa. Good luck then. Ah, pues sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Vamos a venderle a esta señora. Take care. Qué poco dinero me da, ¿no? Let's have a word about... Well, Agree? that's still too much. 310. I'll go for that. Pues me voy a quedar con las oscuras, le voy a vender las otras. No me gustan. Goodbye. Listo. La ropa la tengo toda bien, ¿no? Toda bien. Son las cadenas de placa y eso. Necesito un herrero. Es lo que necesito, un herrero. Ah, mira, si el herrero está aquí. Ya. Vamos a comprar un poco más de carne porque ahora que tenemos que darle de comer también a Mut, o como se llame, necesito casi que el doble de carne. Este es el herrero. God be with. I'd like to... Natural. Is this enough? You won't convince me with that. Aye. For that amount, I can be persuaded. Necesito comprar vidas y mierda. Necesito comprar vidas.
Ah, mira, le puedo vender todo esto a este hombre. Vamos a venderle, vamos a venderle. Vale. Haremos de negocio, vender. Es que poco me da el cabrón. Let's have a word about... Since it's you. You're a right pinch purse. Oh, that's a decent price. 60 monedas. Qué mierda. Bueno, pues ahora vamos al carnicero y camino al norte. Yeah. Greeting. Let's have a word... Since it's you. That's a poor Es una offer. oferta muy pobre, ya lo sé, hija, lo sé. Estás hablando con alguien muy pobre. Solo 20 monedas, ¿me quieres? See now, I knew we'd come to an agreement. 25 monedas se ahorra, no gran cosa. Bueno, amigo, ven, vas a triunfar. Mira lo que tengo para ti. Look what I've got. You'll love it. ¡Jaja! Amigo. Vale, estamos exactamente aquí a la de la salchicha, en este camino, y tenemos que subir hasta aquí. O sea, vamos a subir este camino al norte, a ver 2 desvíos que tenemos que pasar, y al tercer desvío lo cogeremos. Perfecto. Haces, montate al caballo. Vamos. Ya. Algo más. Creo que ya le he cagado. Creo que no.
Ahora viene otro combate, tío. Y no estoy preparado, en verdad, para luchar. Con los cumanos porque he tenido suerte y el timing me ha salido bien. Pero eso pasa una de cada... ¿Qué te digo yo? Estoy aquí, ¿no? Aquí. Ya. Sí. Diga. Ah, mira, es que no me interesa. Además estoy con Yastel, así que no... Muchas gracias, ¿eh? Pero no me interesa, lo siento. Hasta luego. Ah, telefonía, chavales. Trabajo duro. Ahí está el molino. Ya. No hay nadie. Cosa rara de cojones. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. Listen, someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. That Ahora idiot's veo got himself las mixed up estadísticas in de something dangerous again. la gente con la que hablo. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Aquí no hay nadie, loco. Detrás del molino, dice. ¿Cuántos snaps redentores tengo? Me quedan 7. Yo creo que voy a hacer aquí un guardado porque aquí se venían curvas. Aquí se venían curvas, chavales. Ay. Vale. Y más que nada por el coñazo de la marcha. El tener que ir a caballo desde el Deco hasta aquí, que es el último guardado que tengo. Por ahorrar tiempo. Ya compraré en todo caso... Ahora estoy borracho, mierda. No había pensado en eso. Ya, fíjate ya. Estoy borrachísimo. Bueno, no estoy borrachísimo, pero está la cosa ahí. Vale, vale, o sea que mientras que estoy un poco borracho, bien. Pero si me paso, mal, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy un poco borracho, o sea que mejor. Espada, ataque de impacto. Esto me interesa a mí. Esto me interesa a mí. Vale, bien. Espada corta, espada de caza, sable. Espada larga. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's my brother. He's not very smart, you see. And he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats. And they said some strange things.
but I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Oh. Ya empezamos. Get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. All right, I'll tell you where he is. Really? Why would you do that? We're all Christians here, aren't we? Why not help thy neighbour? Especially if he pays 2 score groschen. Ha! You wouldn't be my cousin by any chance. I'll give you 2 dozen, no more. Half now, and half when we find him. Deal. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha! All in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy. Si le digo no sé dónde está, ahora que ya le he cobrado el dinero. No sé qué hacer. Le puedo decir que está en Rataz, que se lo va a creer porque tengo más diálogo que él. Y después avisar a este hombre, pero ya no podré ir reclutar al campamento. La cuestión es, ¿le salvamos la vida a este hombre o lo chivateamos donde está y entramos al campamento? De buen ro. I've no idea where he is. I reckon I'll have to try my luck elsewhere. Think you can get away with that? Take my coin and then say you know nothing? Where the fuck is he? Ya lo tengo cabreado, ya lo tengo cabreado. Se lo vamos a decir, chavales. Es que se me ha dicho la hermana, es muy perro decírselo. Ah, da igual, esto es un puto juego. He's at the Colburn's farm. Back where he started. Are you yanking my pizzle? Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you've got the stomach for it. If not, come and find us in the Samapesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. Ah, soy un cabrón. Aún tengo la esperanza de poder... Tenemos la esperanza de poder salvarlo. Yeah. Ah! What were you doing? Yeah.
Sí, sí, viene para acá. A ver si me da tiempo a encontrarle y a decirle que se pire. No me digas que no es aquí. Aquí no hay granja ninguna, mierda. Se van a cargar. No sé dónde es. Ya lo veo. ¿Y dónde es la granja, tío? Va a ser aquí, ¿no? Va a ser aquí, chaval. Va a ser aquí. Ya. Para meter gilipollas. Tú, corre. Good health. Is there? Yeah. God be with you. Tú. Hey, Timmy. I'm all... We have now. Huh? Shit. I saw what... What are you talking about? Don't waste your... What do you... Your mate Hinnock told me about a whole camp full of those whoresons. And I... Yeah, but... No soy un necio, puede que se me dé uno de ellos para taparme, no diré nada. Why would I be... For Christ's sake, man. They crucified Limpy Lubosh and Shit. I don't know where. That's a load of horse shit. Hinnock told me you were there, and that... Well, once I was there with... Try to... It was in a church. Oh, great. Thanks a lot. It was straight north. If you go further on past the wood, you go left there again. Por la izquierda, te dan cruce y una Then gran croca you plana. keep straight on Al cabo de there. un rato veréis un puente y ya estaréis fácil. Supongo que es mejor que nada. But you won't tell nobody about Neuhoff, right? Lo habéis prometido, You maldita promise. sea, que no se me olvide. No lo haré.
You took part in that. No, no, What do you expect? never. You might as well kill me here. That can be done too. This man took part in the massacre at Noy, and he was punished lawfully. Otherwise, everyone here will pay the price. Hay un baúl por ahí del cual tengo llave. Jesus Christ! A thief! God! ¿Qué? ¿Qué dice Guilla? Help! Arrest that thief! Thief! The hell was... Oh, I've got you, you dog! You'll soon be... ¿Pero qué haces, gilipollas? Si yo soy tu amigo. Este puto gilipollas. Bueno, pues voy a dejar que maten a Timmy. Timmy es un gilipollas, así que del tirón voy a hacer tratamiento a esta gente para que me recluten, pero del tirón. Se lo vendo al Timmy este, pero vamos, en seco. En seco, me hace otro cigarrito. ¡Uy! Se me caen los pantalones. Sí, estoy aquí. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see. And he's always getting led astray by his no-good friends. Sí, sí, and sí. now there's some Ah, no, si right esto ya lo he leído, que me suda, ta. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ah, all in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy. All right, I'll tell you where he is. Really? Why would you do that? We're all Christians here, aren't we? Why not help thy neighbour? Dinero. Especially if he pays 2 score groschen. Ha! You wouldn't be my cousin by any chance. I'll give you 2 dozen, no more. Half now, and half when we find him. Deal.
Ten por el culo a Timmy. He's at the Colburn's farm. Right back where he started. Are you yanking my pizzle? Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you've got the stomach for it. If not, come and find us in the Summerpesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. Do you have to keep buzzing around like a shit fly? Ficha, pero tenemos que hablar, ¿no? Fuck off. Creo que en un par de horitas lo han matado, ¿no? Ir a salvarlo, pero es un capullo, así que ¿para qué lo vamos a salvar? Está mejor. De hecho, de esta manera tenemos mejores opciones de infiltrarnos. En ese caso no tengo mucho tiempo. No le voy a ayudar, no le voy a ayudar. Voy a hacer un cigarrito aquí con el amigo. Un picha salvaje apareció. ¿Qué pasa, Goti? Aquí estoy que acabo de vender a un chaval. Si te voy a contar la movida. He llegado. La hermana... Estoy buscando un nota. Que todo el mundo quiere matarlo. Y he llegado. La hermana me lo ha confesado porque le he dicho que le quería ayudar. Y ahora ha llegado esta gente y se lo he contado. Goti tiró chocobal para capturarlo. Chocobal. Ahora lo pillo. Ay, aquí un par de horitas, Goti. Ya estoy con el cerebro un poquito. Ay. Estoy esperando a que me den el keo, voy a recoger la recompensa y me infiltro en el campamento enemigo. A ver. Tengo que comprar veneno, tío. Tengo que comprar veneno. Tengo que comprar veneno. Lo que pasa es que el veneno es caro de cojones. Caro de cojones. Bueno, vamos para allá. Vamos a esperar una hora. O vamos a ir a caballo para allá, ¿no? No creo que pase nada. Ah, que este me va a seguir, ¿no? Si quiere. Vamos a ir a Marjorie. Estamos aquí. Ya. Por aquí nos vamos a ir. Ya. Cuidado con la izquierda, ¿no? Creo que... Sí, aquello es Stalenberg. Y por aquí está Marjorie. Voy a cobrar la recompensa y si me pagan por haber vendido a este hombre. Espero llegar justo para ver cómo le dan chumbimbas porque les he mandado, he mandado 4 asesinos para la casa en la que está escondido. A ver si me da tiempo a ver cómo lo matan. Vale. Ahora mano izquierda, si no estoy equivocado. Sí, ahora mano izquierda. El caballo se nos revela, ¿eh? Ya.
Vaya, anda chumbimba. Good day to you. Is there? Yep. He turned up a few days ago. Lo tenemos a los pies As a muertos. farmhand. He won't last long though. Good luck to you. Timmy está aquí, amigo. Timmy está aquí. Con el pecho abierto por 500 puñaladas. Ahora tengo que ir a la taberna de Samse, Dios mío. No me los encontraré de camino, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el camino más largo, más corto para ir a donde esta gente va? Ya. Sí, este es el camino. Ya. Ah, yo creo que sí, es que este es el camino. Estamos aquí. Tenemos que ir a la derecha a pegar el bosque. ¿No? ¿Y unas casas? No sé si sé dónde estoy, ¿eh? Me estoy empezando a perder. Creí que estaba aquí. Aquí. Claro, es que tengo que ir en la otra dirección, pichón. Ya. El lunes, Seti, el lunes te hace seguir la cooperativa de Chinatown. Lunes a las 10, ¿vale? Sí, es buena hora. Ya. Ya te digo que yo creo que en 6 sesiones lo hacemos, ¿eh? En 6 sesiones más de un par de horitas lo tenemos hecho. Ya. Por aquí. Sí, es por aquí, sí, es por aquí, sí, es por aquí, sí, es por aquí. Sí, es por aquí. ¿A dónde tengo que ir a recoger la recompensa? Pues la taberna de Samopse. La taberna de Samopse es aquí. Ya. Esto es Samopse. Ya. ¡Ah! ¿Eso era la taberna, en serio? Ya. ¿Esto es la taberna? No, tiene que ser una broma. ¿Dónde está la taberna? ¿Dónde está el consejero de misión? Aquí. Vale, esto es la taberna. Bueno, pues vamos a sentarnos a esperar a que llegue nuestro buen amigo y nos pague. Vale, pues apuntado, que haré stream los lunes para cops o para campañas solas, que no sean de Warhammer. Ok. Yo creo que tengo un mono del carajo de Romedo, Joti. Un mono de Romedo. En cuanto termine las campañas que tengo por ahí, independientes del Romedo, le doy. O si quiere que empecemos más tarde, aunque es que tú ahora vas a estar liado con el Warhammer 3. Me han timado, ¿eh? Me han timado, ¿eh? ¡Me han timado! Me han timado, me han timado. Voy a comprobar que me hayan timado.
didn't go quite as planned. Now, a ver. Objetivo no completado. Encima me dicen eso. Déjate de rollos. Ah. ¿Viste lo que te conté? ¿Eh? Sobre lo que hablamos el otro día, sobre lo que tú y yo ya sabemos de lo que te dije, ¿te acuerdas? El vacuno, ¿te acuerdas del vacuno que estuvimos hablando? ¿Lo miraste o qué? Dime dónde está tu hermano, que lo voy a vender a la mafia. here I am. So, What do you want? Sí, sí, can you sí, promise sí, me? sí, What do you? Esto ya lo hemos visto I varias don't veces, know, chavales. but I didn't- Por That's eso lo good. estoy pasando así. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Tranquilo que yo soy todo buena gente. Get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for Sí. And who are you looking for? a great big ox by the name of Timmy. Sí. You haven't? Sure. Where is it? All right, Really? we're all Chris. Ha! I'll get. Deal. He's at the. Well, I'll just come with us if you. Or we'll find you. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con ella? Pues esperamos aquí. Con este. Vamos a esperar hasta las 6, ¿no? Vamos a esperar hasta las 5. Yo creo que hasta las 6. Ya se lo habrán cargado. Habrán llegado, le habrán dado chumbimba y ya vemos qué hace este. Don't fucking annoy me. Do you have to keep buzzing around like a shit ¿Qué fly? quiere que haga, cojones, si estamos aquí los dos solos? ¿Estás maricón? ¿Estás loco? Se le ha ido todo el coco. No sé lo que hay que hacer, tío. No sé qué estoy haciendo mal. Les voy a acompañar y a tomar por culo. Les voy a acompañar y a tomar por culo. No quería tener que hacer eso, pero les acompañaré a pata, haciendo el capullo, hasta Marjorie corriendo. Es lo que hay, no queda otra. La máquina quiere que hagamos eso. Porque el esperar no funciona, me ataca ese gilipollas, otras veces lo pierdo. Venga, vamos, chicas. Come on. Here I am. Sí. Ya me has dicho en eso tu hermano. En la granja de los Woven, o sea, como se llame. He's hiding at the Colburn farm. De los Colburn, de los over by Colburn. Merhoyed. El Marjorie, perfecto. Vale.
Get the feeling I'm looking. Now with You have. All right. We're all. I'll Deal. He's up. Well, I'll just come or will. Vámonos para allá, venga, os sigo. Un ejército que nos vamos a pegar, chavales. Tampoco es tanto camino, lo que pasa es que se me hacía muy cansino tener que hacer la pata, pero es más rápido eso que lo que estaba haciendo. El caballo parece de la nada, brutal. Venga, señores, hay que pesar el culo. Hombre, también es verdad que vais armados a tope, pero... Por Dios. Ahí aparecerá nada, ahí bien y procede. ¿Y tú sabes lo que también tengo ganas de echarme que te cagas, Goti? No sé si sigues ahí. Una campaña del Shogun 2, pero de la caída de los samuráis. Con fusileros, ¿sabes? Como si fuese la guerra civil americana, porque es que pues, hay muchos símiles en la época de los fusiles de chispa y de ardiarse las ametralladoras Gatling. Y es la polla, es la polla. Con cañones, las batallas de barcos, las batallas navales, ahí sí que hay batallas navales. El Shogun 2 con esa expansión es por excelencia las batallas navales, tú, qué locura. Vamos, full recomendado. A ver, vamos para allá, chavales. Un segundito, un momentito. Ahora vengo en 5 segundos, Un momentito. Voy a tener que hacer una pausita ahora dentro de un rato. Que tengo que hacer de chofer, para variar. ¿Los he perdido? No me diga que los he perdido. Dios mío, no me lo creo.
Ah, están allí. Están allí. Well, well, this is a nice place you have here. Where's the welcome for your guests? And I heard Timmy was a good host. Don't be shy, come out. Nice to see you, Timmy. How goes it? What? Haven't seen you around for a while, eh? No. Well, I hope you haven't forgotten us, Timmy. We've been thinking about you. Me too. I was thinking about you. I was, thinking that I'd go and see you fellows, and, That's all right, Timmy. You don't have to go anywhere. Muerto. Así rápido. Come on, boys. So we meet again. I was hoping you'd help us out with Timmy, but never mind. Tell me, though. He owes me money and he's not paying up. So I thought I'd gently remind him. Ha ha! That didn't work out very well, did it? He won't pay you now. It's true you've shown what you can do. Timmy could testify to that. If he wasn't chopped to pieces. Maybe I do have a job for you. What kind of job? The kind of job you don't ask too much about. And the less you ask, the more you get paid. Why not? Asking questions never got me anywhere anyway. Glad to hear it. Go and do what you have to do, and then come and see us at the camp. And be prepared to stay there a few weeks. All right. But how do I find that lair of yours? It's an abandoned village. I believe it used to be called Pribyslavitz. If you go upstream along the creek that flows into Rovna from the north, from the woods, then you'll eventually get there. Thanks. I hope I can find the way. Oh, and if anyone gives you trouble, say I sent you. Well, then at least tell me what they call you. Moorcock. Moorcock, es verdad, Moorcock. We'll see you at the camp then. Come on, boys. Vale, pues... Todo de la desgracia, lo tiro, vamos. Vale, bien, pues vámonos de aquí. Vamos a ver las misiones. Vale, pero primero, antes que nada, tengo que ver, estoy en Marjorie. Y me gustaría comprar... Pero aquí hay otro herborista, ¿no? Si no recuerdo mal. No lo sé. Pero necesito veneno. Necesito veneno. Tendría que haber comprado veneno antes. Ahora tengo que ir hasta allí a pie. Uf, es frustrante esto de tener que ir a todos lados a caballo. ¿Tú sabes lo lejos que estoy? ¿Verdad? No estoy tan lejos. Si coges esta carretera,
Ah, no, si estoy aquí. Vale, tengo que coger esta carretera. Vale, vamos a poner en el centro. No, si estoy aquí. Hostia, qué putada, estoy aquí. Estoy aquí. No. No sé dónde estoy. Estoy aquí. Estoy aquí. Mucho camino, mucho. Vale. Estoy en medio de la ciudad. La casa... El río. Tengo que coger la carretera que tiene el agua. Vale, ¿qué es esto de aquí? Vale, bien, perfecto, muy bien. Ahora tengo que ir recto como un cabrón. ¿No? O sea, de todos los caminos que hay... A ver, que aquí hay veredas y taca, pero tengo que seguir recto. Pasar la taberna. De acuerdo. De este camino no me salgo hasta que no llegue a la taberna, chaval. ¡Oh, qué pedazo de viaje nos vamos a pegar! Viajecito curioso, ¿eh? Vale, pues el plan es el siguiente, ¿vale? Para seguir la misión. Voy a ir a un herborista, le voy a comprar veneno, porque voy a ir al campamento del enemigo. ¿Esto qué es? Caballo de Ratziz. ¿Está aquí? No puede ser. Si Ratziz no está aquí. No sé qué hace ahí su caballo, la verdad, será un fallo del juego. No encuentro más sentido. Ya estamos en la taberna. Esta música me encanta. Esta es de las mejores canciones que tiene el juego. O tonadas, o como lo queráis llamar. Melodía.
decían, ya estoy cagando. Es aquí. Aquí está el arborista. God save. God be Le fare le negozi. ¿Y el veneno? He venido hasta aquí por el veneno, amiga. ¿Qué me vas a hacer hacerlo a mí? Vale. ¡Ah! Ah, no, tiene veneno, tiene veneno, tiene veneno. Me lleva la receta del veneno de todas maneras. Naturally. Since it's you. That's a poor offer. Finally, a reasonable sum. Perfecto. Ya sé. ¿Y qué es lo que necesitaría? Ah, el Snash Redentor me lo dice. Me está haciendo el Snash Redentor como un loco. Veneno. Uva de rasposa, cardo y oleum. Vale. ¿Qué más recetas tengo? Solamente el Snash Redentor y el veneno. Pues las dos más importantes, diría yo. Así que perfecto. No tengo ingredientes, ¿no? No tengo ingredientes. Así que nada, no salimos de aquí. Pero ya lo tengo ahí. Vale, pues teniendo eso ya podemos continuar sin miedo. Hay que volver hasta allí, pero bueno. No está tan lejos en verdad, lo que pasa es que claro, lo ves en el mapa y te apabulla, pero es más pensarlo que hacerlo. Como casi todo en esta vida. No sé por qué me da a mí que me van a hacer una emboscadilla, fíjate tú. No me digas esto. Si bifurca el camino en dos una vez que paso a la taberna. El de la derecha lleva a Talenberg. Y el de la izquierda a Marjorie. Claro. Vale.
caballo este hombre. Vale, tenemos el... Sí, lo estoy haciendo bien, tengo que seguir recto. ¡Ya! ¡Ya! Me voy a poner yo en sudadera porque estoy helado. En cuanto llegue. Vale, ya no es necesario ir con el arco. ¿Cómo lo perder? Vale, ahora lo que buscamos es el campamento que han instalado por aquí los Razzi. Mierda. ¡Ya! Vaya uno, Henry 0. Ya. Aquí está el campamento. Aquí deja el caballo. Algo de comida. ¿Cómo va desaciada la cosa? 83. No voy sucio para presentarme, ¿no? Ante el Lord. Lore. Uy. The Lord be praised. What brings you to me? I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Ujiet, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair is becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sacra. ¿Algo más? ¿Te parece poco, That's piche? all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I managed to trick one of them into agreeing to take me into their camp. Indeed. That was quite a feat, but I don't want you taking risks like that. Alone in a camp full of cutthroats.
I don't like the sound of it. I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we Dice que know, no the le hace better. gracia y lo que quiere And es if que you vuelva could allí carry otra out vez. some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Lo Certainly, intentaré. sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Good luck, man. Vale. Pues partimos sin demora hacia el objetivo. Que está al norte, tenemos que ir hacia Rofna. Y después hacia el este. Vale. ¿Cómo se sale de aquí? Por Dios. Vamos a ver. Me estoy volviendo loco. El campamento, ¿no? Tiene que tener una puñetera zona de salida. Vamos de camino. Yeah. Vale, vale, sí, sí. Yeah. El caballo lo voy a tener que cambiar. A ver si me compro un caballo nuevo porque este caballo mucha carga, pero menos resistencia y la velocidad es muy... Es muy poquita la velocidad, ¿no? Muy poquita velocidad. Yeah. Pero salta, por Dios. Yeah. Yo creo que sí, que podría ser mejor por la izquierda. Campamento de carboneros. Ah, campamento a secas. Yeah. Oh, sí, sí, es de carboneros. No hay... ¿No sigue el camino por aquí o qué? Ah. Yeah.
camino, tú, tócate la polla. Que termina ahí. No veo un carajo y se va a hacer de noche. Más me vale ponerme las pilas. Ah, es por aquí, es por aquí. Bridge. Oh, a moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Hey, you! Haven't seen your face before. Who are you? Moorcock told me to come here. Moorcock, eh? All right. Come with me. I'll take you to him. Go stick your nose somewhere else, arsehole. Damn! Good ground for a big fight, but not much cover. Echar un vistazo por el campamento y ver si se puede conseguir una pista, supongo. Ah, no, sabotear, sabotear. What's this? Espero que no me lleven con el capitán ese. Who the fuck is that? Who are you? Mi amigo. They can see a long way from that steeple, and those archers up there, definitely going to be... Do you have anything to say? I didn't do nothing wrong. Let me go. Nem csináltam semmit. Engedjetek el. Ez hazugság! Az egész az ő hibája volt. I heard you had some trouble with our human brothers. Kiprovokálta a harcot, amikor a cimboráival leszúrtak két embert. He started fight. His friend killed 2 men. Just even dogs, sir. Don't listen to what they're saying. For the last time, Sigismund's mercenaries are guests in our camp, and we treat guests as our own. Mi itt vendégek vagyunk, ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. How do you want to punish him? Milyen büntetést tartogat számon? Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Let him go. Others will remember it. You let these dogs tell you what to do, and you call yourself a leader? No more unnecessary fighting. We are one camp, one army. So fucking remember that! Menos mal que se ha metido para adentro, porque me llega a ver con la espada y me corta el cuello. Not every stray dog that wanders by. What are you gaping at? Voy a gastar otro sin redentor, creo.
A ver, un momentito. ¿Cuántos me quedan? Comida, escenario redentor. Escenario redentor 5. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale. What a stinking shithole. I wouldn't want to live here. Well, you won't be shooting these arrows. No, me ha visto, lo sabía. Hijo de la gran puta. ¡Ah! ¿Me hace otro cigarrito? Me ha visto, tío. Tenemos que sabotearlo todo. Tengo que sabotearlo todo. What a stinking shithole. Pero es un poco difícil sabotearlo todo con gente mirando todo el rato. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. The secret is in the spices. Well, you won't be shooting these arrows. Itt nem látok, megjött a mulatság. No. Vigyázz! Esto no puede estar pasando, yo no he hecho nada. Emberek, vigyázzon! I'd like to see you try shooting these now. Yo digo el pata. The fewer arrows you have, the better for us. Get over here! The fewer arrows you have, the better for us. It's my own recipe. Látom őt ott mi! Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Que gente tengo detrás. Over here! Cierto. Ya está todo reventado, ¿no? Yo creo que sí. Envenenar la comida, ¿no? ¿Cuánto me queda de comida de veneno? 1 de veneno. Csak! Életlenik kikújtál anyát, nyája alól. Hé! Ott van, vigyázz! Enjoy your meal. Ott az a kidláda! Oh. Who's there? Oh. Rossz helyen vagy, rossz időben. Ott van! Trying to fight you. Raise the alarm! Watch out! Vigyázz! Ellenség! Sí, lo sé. No puedo comer nada porque estoy... ¿Cómo estoy? Que lo sé, amigo, que lo sé.
hijos de puta. Me decía yo que estaba siendo muy fácil escaparme. No, hijo de puta, no, hijo de puta. Dejarme escaparme. En el bosque estoy muerto. No veo un carajo. Claro, en el bosque estoy muerto. En el bosque estoy muerto. Con lo bien que lo estaba haciendo, que creí que me escapaba. Creí que me escapaba. Qué coraje me ha dado, tío. Qué coraje me ha dado. Qué coraje me ha dado, tío. Creí que me escapaba, ¿eh? Lo tenía ya hecho. Lo tenía ya hechísimo. Qué coraje, tío. Qué coraje. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidy. It's my own recipe. I'd like to see you try shooting these now. Nicsak, mi bújt itt elő? ¿Qué haces, gilipollas? Ott van! Vigyázz! I'd like to see you try shooting these now. Vigyázz! Látom az ellenséget! The secret is in the spices. Látom őt, ott mi? Ahí se ve el caballo. What a stick. I'd like to see you try shooting these now. Enjoy your meal. I'd like to see you try shooting these now. Why are you gaping at me? Raise the alarm! Watch out! Las flechas. Látom az ellenséget! Me falta una de flechas. Get over here! Oh, hijos de puta, que llevo de sobrecarga. No, dejadme, no me matéis. No me matéis. ¡No! Por ir demasiado loco. La primera me ha salido perfecta. Pero esta ya no me está saliendo. Es que en sigilo no se puede hacer todo. Y quiero hacerlo todo. Quiero que además en modo brutal pon más hombres que nunca. Nunca había visto tantos soldados. De hecho, primero vamos a contar con tranquilidad. Una de arco, una de flechas. What a stinking shithole. Wouldn't want to live here. Quita cojones. Dos de flechas. A ver si le puedo dar una orden al perro. Here. Look what I've got. Está bien porque no te va a dar de comer, me acabo de acordar ahora. Que tú también comes, amigo. Look what I've got for you. You'll love. There's the good doggy. That's my boy. There's the good doggy. Y dice exactamente lo mismo, eso es un fallo, tendrían que... Look what I've got for you. ¿Otra vez? No le quería dar más comida, mierda. Venga, listo. Vale, pues... A ver si me sale. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandit. Enjoy your meal.
see you try shooting these now. Io fosse. Lizette! Pozo de agua. Pero no me da la opción de envenenarlo. No voy a hacer nada aquí. Ennyi a dolgodra, baromat. No, no te sientes ahí, amigo. Ah, pues yo también me siento. Aquí no cuenta nada. Ki a fasz ez? Ki vagy? A tábori élet nem gyalantság, bazd meg. Ah, eso es, lo has echado. Perfecto. The secret is in the spices. Ki a... Mi? Well, you won't be shooting these arrows. Istenem, vigyázzon! Hé! Ott van, vigyázz! Innen kellett oda repülnie. Hát hol az a személy? Well, you won't be shooting these arrows. Well, I never. The pig turns up willingly for the slug. Correct, That's my own recipe. I want to see you try shooting these now. Is that all you got? Raise it! Well, over here! Where is everyone? Quick! Ah! Hey! No, dejadme en paz, cabrones, dejadme en paz. ¡Oh, hijos de puta! Hijos de la gran puta. No hay manera, no hay manera. The fewer arrows you have, the better for us. Me la suda ya todo, ya voy en modo destroyer. Wouldn't want to live here. Enjoy your meal. I'd like to see you try shooting these now. That's my own recipe. Pero, tío, venga ya, que me estás contando. O sea, que son escaladores, ¿no? Les da bien escalar. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens, the secret is in the spices. Oh, hijo de la gran puta, me tenía que venir de frente, me tenía que venir de frente.
Esto es de locos. Esto es de locos. A ver si me hago yo el maldito cigarro que tengo. Me está entrando esta ansiedad. Vamos a sentarnos con ellos, ¿vale? Me voy a hacer cigarrito con ellos sentados. What a stinking shithole. I wouldn't want to live here. A ver, espérate. A stockade. Mira, aquí te vas a A quedar. handful of men could hold Aquí it for quieto. quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the... Enjoy your meal. Ki a fasz ez? Ki vagy? Vete, ve a comer, está muy chico. Well, you won't be shooting these arrows. Alguien se... Mierda. Csak, mi volt itt elő? Hé! Ott van, Well, vigyázz! I'd like to see you try shooting these now. Fialók! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Ott ti, látjátok? Ott az a gémláda! Who's this? He's above Runty. The secret is in the spices. The fewer arrows you have, the better for us. Istenem, vigyázzon! Riadó! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Mi csak, mi bújt itt elő? No, 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 es la última, no me lo creo. ¡Ah, hijos de la gran puta! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no es la última! ¡Ah! Lo estoy pasando bien, cabrón, ¿eh? What a stinking shithole. I wouldn't want to live here. Ya me digo esto, ya es que me digo a todo, ya me digo a todo. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Otra vez con la armadurita. The secret is in the spices. The fewer arrows you have, the Putas better for flechas. us. Y viene a por mí el cabrón. Se dejó de puta. Beszarás! És pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. I'd like to see you try shooting these now. Itt épp egy malackat Ott évet a ti! diszkóról Látjátok? Ott az a gémláda! Látom őt, ott ti! Rossz helyen vagy, rossz időben. A szentségét! Látjátok? Ellenség! Szégyelészed! Ott van! You're dead. I'm so hungry I can eat my boots! The fewer arrows you have, the better for us.
It's my own recipe. The fewer arrows you have, the better for us. To arms! Get over here! Todo el mundo bastante cabreado, cosa que puedo entender. Pero no hay que recurrir a la violencia nunca. O sea, todo se puede hablar. ¡No, hijo de puta! Me estás condenando a muerte, puto caballo. Claro, cabrón. No, pero no te salgas del camino porque abre el menú. Oh, esto es terrible. Vale, con tranquilidad. Se acaba ya esta puto bosque. No sé dónde estoy. Campamento. Campamento. Estoy en Ulis. He salido por el otro lado, he salido por aquí. Ya. Necesito dormir en algún lado, amigo. Maderero. Podría matarlo y quedarme con su cama, pero claro. Un poco heavy, ¿no? Vamos a sentarnos aquí. Voy a esperar hasta que amanezca. De noche no es bueno circular por ahí. Voy a poner sudadera porque no aguanto más, señores. Uf, qué frío.
esto ya es otra cosa, Manuel. Oh, qué frío tenía. Venga, vámonos de aquí. Vale. Yeah. 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 Lugar interesante, y aquí no veo nada interesante, pero bueno. Encima hay muchos pájaros, que no es que me guste a mí que haya muchos pájaros, ¿sabes? Me rayan. Yeah. Estoy aquí. Vale. Yeah. Vale. Jado, he cruzado el río. Estoy yendo en dirección para allá. Perfecto. Yeah. Tranquilo, caballo. Ya he terminado la siesta. Hostia, qué pedazo de siesta, Sky. Pues aquí estoy, que como podrás ver la pantalla está un poco llena de sangre porque me acabo de pegar una misión de loco. La verdad es que es un poco anti de esto porque he tenido que ir corriendo y haciéndola delante de todo el mundo, pero es que es o eso o no poder completarla porque estoy en modo extremo y ponerme a soldados de lo normal y ni sigilo ni pollas. Esta gente directamente quieren que no la completara. Y entonces pues me he saltado esa restricción, podríamos decir. Ah, vale, vale, tengo que pasar por el lado. Por el lado. Yeah.
ese árbol, ¿no? Sí, en ese árbol. Yeah. Greetings. What do you need? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it. Ahora viene, ya sabes qué misión viene, ¿no, Sky? Ahora viene una super misión de locos. I was hoping they wouldn't Primer be so combate good, serio. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Son un montón. A ver, es que no dice cifras, pero vamos, son un montón. Que pueden ser 40 hombres, por lo menos. 40 o 50 hombres, son un ejército. There's a lot of them. I couldn't even count them all. Christ. We'll have to gather armed forces from the whole region to defeat them. Even if it means leaving towns and villages unprotected. Every able-bodied man will have to come with us. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. It's mostly Mierda. bandits in the camp. There aren't just bandits in the camp. There are Cumans too, quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised Skalice? This is looking more and more ¿Tú qué le dijiste? serious. ¿Que eran muchos o que eran bastantes? Yo he dicho que son muchos, el máximo. Son muchísimos. I took Son a por look lo at menos their 40 o arms and 50. armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's just what we need. I managed to slip poison to a few of them. They should be too sick to fight. You're as cunning as a fox. We need more like you. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell Sir Robard to bring all his men, leaving only a minimum guard at the castle. And to send a message to Sir Hanush to send his men too. I'll leave our camp almost empty as well. We'll need every man we can muster. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Take care. Qué poco dinero me dan, tú. Antes daban 300, 500 monedas en la edición normal. En el modo extremo es una mierda. Me han dado un curro brutal. Necesito cuidados intensos.
Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Pregunta. A Talenberg. Vale, pues vamos para Talenberg. Vale. Vale, perfecto. Necesitamos mozas de baño. Y en Talenberg no hay. Ahora que lo pienso. Marjorie tampoco, ¿no? Ya. Esto es lo malo, a todos las a caballo. A ver. Ya. A ver, me estoy volviendo loco. No sé en qué dirección voy ahora mismo. Ya. Aquí está el campamento, claro, picha, me estoy volviendo loco. Ya. Necesito ir a Talenberg. Eso es lo que necesito. No, estoy equivocando, estoy equivocando, estoy equivocando. Ya. Ah, por cierto, Sky, supongo que te habrás enterado, pero pero te lo digo de todas maneras. ¿Sabes que van a volver a sacar Futurama, no? La serie. Ya ahí se están poniendo en ello y lo único es que Bender, el DiMaggio, dice que no. Por ahora no. Yo creo que lo acabará haciendo. Qué locura, ¿eh? Futurama ataca de nuevo. A ti y a mí nos la suda porque tenemos un doblaje español que el vender español es mejor que el americano. Con eso te lo digo todo. O sea que... tenemos Futurama, papá. Tenemos Futurama, papito. Ya. Claro, a mí mientras no me toquen el castellano, a ver, me la suda. Pero ¿tú sabes por qué no nos la suda en verdad? Porque la realidad es la siguiente, si Futurama no triunfa en casa, en América, no lo renovarán. Y a mí me gusta que Futurama se le hiciera el reconocimiento que merece y se convierta en... como en Los Simpsons, ¿sabes? Que haya para siempre, que no termine. Que llevamos ya no sé cuántas... Los Simpsons lleva desde antes que naciera yo, creo yo. O desde el mismo año, una locura de eso. O sea que... si no le va bien en casa, eso no va a pasar.
Chúpamela. Que hey ni que hey. 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 Ah, mira, casa de baños, perfecto. Ya. Aquí manda alguien. Good day. I'm in. As you. No, no vine a regatear, estoy cansado. Vale, para adelante. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Take care. 6 horas, fíjate tú si estaba reventado. Y por fin partida guardada. Demasiado bueno el chocapí, quiero decir. Chocapí. No hay nadie que me arregle las armas, ¿no? La armadura. Aunque creo que no me la han roto. La chaqueta sí me la han reventado. Hey, wait a moment. You're the young fellow who came. Yes, not. The lady of the castle. Ah. Very well. Good luck to you. No le puedo robar de los bolsillos. Vamos rápido. God bless you. What troubles you? Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands. More like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something. And Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? We can't leave Talmberg unguarded. We've no choice, sir. The bandits have an awful lot of men. Sir Radzig is leaving his camp almost empty as well. He even said you should send word to Sahanish to send his men too. We need every man we can muster. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? Sí. Yes, sir. May God be with you in battle. Take care. I'm glad to see you, Captain Robard.
I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until Se after a viene, battle. Kai, se viene. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp, so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Se viene la batalla. Y voy a coger carroñero, voy a ser un carroñero y voy a coger todas las armaduras, todas las espadas, voy a coger todo. O sea, necesito dinero. Mira, por Dios. Me está matando en la carga. Vale. No me digas eso. Bueno, pues entonces esto lo... No puedo tirar nada. Forward! March! To the bridge, quickly! Get to the other side, as many of you as possible! Hold your position there! Oh, stop where you are! Get ready to defend! Oh! ¿No hay nada de valor o qué? Don't pursue them! Stay in formation! Forward, march!
¿Has visto la técnica? Hay que usar a los demás, Sky, que mueran los demás. Yo no he nacido para morir, como el Borny. For to die. Yo sí que he nacido para matar. Nacido para matar. Born to kill. Ah. Vamos para allá. Vamos. Que luchen, luchar, hermanos, luchar. Soy un truán, lo sé. Lo que nadie tiene es dinero, por lo que veo, ¿eh? Ahora, ¿qué hay que hacer? Luchar en la iglesia. Claro que sí. Luchar en la iglesia. No le puedo, no puedo meter nada en el caballo, ¿no? ¡Esperarme, compañero! Mira cómo voy. Voy a tope, full velocidad, ¿eh? Yo cuando llegué ya han muerto todos mis compañeros. Velocidad absurda. Pero es que voy sobrecargado, Voy con 500 kilos de metal. ¿Qué está pasando aquí, compadre? Necesito guardar todo esto en algún sitio. ¿Qué haces, cabrón? Necesito un cofre. Necesito un cofre. No me va a dar tiempo.
No hay cofres por aquí para mí. No hay cofres donde pueda soltar todo esto, tío. Son unos cabrones. No, Henry, no. Stand your ground, you dogs! Drive them back! Ahora sí corremos, Sky. I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. ¿Se podrá luchar sobrecargado? Really? You don't remember me? I remember you, though. Oh, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... Ya sabe quiénes somos, ya se acuerda de nosotros. Fuck Este es me. el que nos partió el pecho en Skalice. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Estoy muerto. Estoy muerto. Has muerto en combate. A ver dónde me continúa. Yo creo que la táctica de coger material del suelo no va a ser tan buena como yo me creía. Vale, necesito... Aquí hay una taberna, ¿no? En algún lado tiene que haber una taberna. Y tiene que haber una cama para mí, donde pueda haber un cofre donde soltar todas las mierdas que llevo. Voy a ir con lo justo. Aquí hay una taberna, yo lo he enseñado. Ya. Alojamiento. I've only got 2 hands. Murray's. Have you got a bed? I suppose. For how long? Just the. Sure. Have you got a bed? Yes. All right. Pero si le he pagado. In the... Vale, la puerta al lado.
La poción de caléndula no, ¿ves tú? Después, objetos, otros... Vale. Voy con lo justo. Me parece perfecto. Una horita. Partida guardada. Vamos para allá. Boy from Skalice? Ah, es verdad ese tío. You're the young... Yes, that'll be me. What? The lady... Ah. Very well. Very well. Ah, está rezando ya, está en el piso de arriba. Es un hombre muy God devoto. be with you, lad. What can I do for you? Sir Rodson, He needs more men? the bandits and... Hang up. I don't... So it... Sir, what? We've no... Sir... Yes. Take care. I'm glad to... We'll just... Right. Let... No. What? Eso lo hemos visto todo. Vale, vamos al medio del asunto. Bautismo de fuego. Lo que veáis que me salto es porque ya lo hemos visto y lo estoy intentando por segunda vez. Lo digo para el futuro, cuando alguien pueda ver este vídeo, que no se quede lo que decir, porque el capullo este se salta las conversaciones porque ya lo he hecho más atrás en el vídeo y es la segunda vez que estoy haciendo esto. Form up. Forward march. Let's go! Yo quiero ir como este, full equipado. Si es que... Hay que explicarlo todo, es que hay que explicarlo todo. ¿Qué hace? No, no, no. Not another step! Get ready to defend! Hijo de puta.
golpea ahora. No veo ni a quién ataco. Vamos, vete ya. Lo que tarda en cargar el juego es algo que es el hándicap del juego. Hay cargas que le cuestan demasiado, se pega una transición ahí que te pueden dejar un minuto y se la suda la máquina. ¿Me has quitado todos los cadáveres? ¿A que sí? Todos los cadáveres me los han quitado. ¡Oh, los putos arqueros! ¡Putos arqueros! Ah, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Me cago en mi puta calavera. Y otra vez aquí, ¿no? Ahora en la taberna. Si es que Sky, si es que no puede ser Sky, no puede ser Sky. Yo creo que ir cerrando ya, que son cerca de 5 horas lo que llevo. Lo voy a dejar aquí, el próximo día continuaremos, que ya salí ya. Muchas gracias, Tutti Mondi, por estar ahí. Y puede que incluso esta noche le dé, pero lo dudo. Si le doy, le doy a otra cosa. Porque llevo todo el día con el Kingdom Come Deliverance, no he hecho otra cosa y es de loco. Vamos a hacerle una raya a alguien. A ver, vamos a hacerle una raya a alguien, no os vayáis. Que os va a gustar a donde vayáis a ir, os va a gustar. Es un segundito, ¿eh? Es un segundito. Mira, está acá. Hace una raya goti. A ver. Vale. Vamos a iniciar la raid en segunditos, por favor. Y os envío para allá con Lord Gotti. Y allá vamos. Y allí estamos, ¿no? Estamos ya allí. Vamos a verlo rápidamente. ¿Y qué pasa, Seti? ¿Qué tal estamos? Muchas gracias por esa raid, Pisha. Aquí estamos con el Rise of Argonaut. Aún durante una media horica. Aquí estamos. Aquí estamos. Ah, espera, espera, que te podría mejorar. Porque al parecer puedo mejorar. No sé por qué, pero puedo mejorar. ¿Sabes? Aquí no, aquí tendría que... Vale, pero ahí he ganado un punto. He ganado un punto. Vale, lo otro lo vamos a ir. 4 horas. Bueno, chavales. De Kingdom Comes de locos. Me voy Sí, a sí, de loco, Goti. ya te digo. Escena, piche, escena. Nos vemos por ahora, Goti. Yeah. Bueno, chavales, pues muchas gracias por tuto. Y nos vemos esta semanita por aquí. O sea, después me voy a conectar. No sé si me enchufaré el stream, pero me voy a conectar. Así que espero que hayáis disfrutado la aventura de Henry. Está muy, muy guapa. Muchas gracias a todos los que habéis pasado, especialmente a Sky, que eres un monstruo, por estar ahí toda la tarde.
Y nada, señores, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente stream. Hasta la próxima. A comer, me voy a hacer una raid, pero a la cocina. A raidear la cocina. Y nos vemos.